Yo orinaba oscuro, al principio un poco turbio, luego más turbio, luego más turbio. Llegó un momento que ya era color café. Y resultó que tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga. Apelé a esa autosugestión y el resultado fue, cuando el médico tenía los informes en sus manos, me decía, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Tú vas al médico, estás bien, de repente el médico te dice, no, tienes esto, y tú ya sales de allí con todos los síntomas que te han prescrito. Ellos habían podido determinar en laboratorio que la bioquímica que más perjudica al cuerpo a nivel de salud, incluso puede ocasionar caos fisiológico en el cuerpo, es el victimismo. Una remisión espontánea es la desaparición de signos y síntomas de una enfermedad. ¿Cuál es la explicación de que una persona haya podido sanar un cáncer antes de todo el tratamiento convencional? Tú puedes estar sano, y a ti te dicen que tienes una enfermedad terminal y probablemente va a generar el cumplimiento de una profecía. ¿Tú podrías decir que el cuerpo tiene potencialidad para poder curar un cáncer? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo podcast aquí con Juanjo y hoy tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión entrevistar porque tiene un contenido que personalmente a los dos nos llama muchísimo la atención y bueno, vamos a dejar que se presente. Estamos aquí con Tito Figueroa. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Por aquí. Encantado, de verdad que nos hace mucha ilusión. Y para poner siempre en contexto a la gente que esté escuchando esto, nos gusta hacer siempre una pregunta que es un poco, pues eso, para dar contexto del quién es Tito Figueroa, desde bien pequeñito, si has tenido claro, pues eso, que nos cuentes un poco tu historia, para que la gente cuando le cuentes todo lo que tú sabes a día de hoy, sepa un poco por dónde ha venido todo. Sí, como siempre en la vida hay detonantes, ¿no? Puntos de inflexiones que representan un antes y un después. Pero ante todo, que la ilusión es mía, gracias por esta oportunidad. Nunca mejor dicho en la nave podcast. Esto es literalmente una nave. Entonces ha sido muy interesante la experiencia, además el calor de ustedes. Pues nada, Tito Figueroa, una persona como cualquier otro, con ensayo y error, más error que ensayo, pero a lo largo de mi vida ciertas circunstancias que terminan siendo como una constancia, una constante, algo que tiene cierta continuidad, que tú dices, aquí hay un hilo conductor, pues han estado vinculadas al tema de la salud, ¿no? Y ciertas circunstancias, a su vez, que han permitido superar estos desafíos de salud, definitivamente me han indicado que el cuerpo tiene un potencial enorme de autorreparación, de autorregulación. Siempre, y esto lo aclaro desde el principio, de la mano de su médico, de su especialista, con el consejo y las sugerencias de los profesionales, ¿verdad? Pero eso no implica que el cuerpo pues tiene un inmenso potencial autocurativo y que uno pueda por lo menos indagar, profundizar en qué maneras uno podría lograr promover estos mecanismos de autocuración. Eso es lo que yo he hecho de alguna forma, ¿no? Las veces que he atravesado desafíos de salud, que desde el momento en que te enteras es como algo contundente que te estremece un poco, pues he intentado poner de mi parte, vincularme a una dinámica que permita promover o por lo menos intentar promover esos mecanismos de autorregulación. Y como he tenido éxito, eso me ha permitido pensar, epa, esto no puede ser exclusividad de Tito Figueroa. Probablemente esto es un potencial que está en todos los individuos, en todos los seres humanos. En esa búsqueda, a partir de esos pequeños éxitos, pues me he encontrado que sí, la propia ciencia, incluso aplicada a la medicina, claro que tiene muchísima información con respecto al potencial autorreparador, autocurativo del organismo, y ha sido fascinante explorar, sobre todo cuando ya atravesamos la frontera de la ciencia que no tiene conflicto de intereses, la ciencia cuando es independiente, ¿okay? Que no está sirviendo para determinada industria, sino que realmente está buscando de una forma imparcial un resultado que vaya en favor del bienestar humano y no en favor de una determinada industria. Ese sector de la ciencia, que también es muy amplio, pues me ha brindado una cantidad de información que es absolutamente privilegiada, que está de igual manera accesible para todo el mundo, pero que yo de alguna forma he ido organizando, clasificando de cierto modo y la enseño. ¿Hace cuántos años más o menos tú que llevas estudiando todo esto a raíz de una vivencia que tuviste tú? ¿En qué edad más o menos te pilló? ¿Qué situación fue? Si quieres contarla un Sí, poco para... claro, tengo varias, Sí. pero la más relevante, ya la he contado otras veces, fue en el año 2005. Yo tenía como un año orinando sangre.
O sea, yo orinaba oscuro, al principio un poco turbio, luego más turbio, luego más turbio. Llegó un momento que ya era color café, como café claro, ¿no? Ujú. En Venezuela le llamamos guayoyo, un café que es clarito. Pues yo orinaba ya color guayoyo y la verdad es que había postergado demasiado. No recomiendo que se haga eso nunca. La ida al médico, fui finalmente al médico y resultó que tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga. Por eso, pues, orinaba sangre, etcétera, un montón de valores alterados, por supuesto. Y bueno, este, me iban a someter a una intervención quirúrgica donde se iba a extirpar por completo mi vejiga, o sea, no tendría vejiga hoy en día. Se iba a crear como una especie de vejiga improvisada a partir de material de mis intestinos. Iba a pasar varios meses con una sonda, tal. El médico recomendaba radioterapia y la quimioterapia sería opcional, ¿no? Depende de los resultados, etcétera. Eh, yo le pedí al médico, como no iba a ser tan inmediata, porque en Venezuela, por fortuna, las cosas siempre son un poco retrasadas, no por fortuna que sea así, Ujú. sino que por fortuna en ese contexto, en ese momento, por el resultado que surgió posteriormente, fue bueno que yo contara con cierto tiempo, a ver si en ese tiempo yo lograba hacer algo por mi propia cuenta que me salvara de todo ese proceso que iba a ser realmente bastante traumático. Claro, la salud primero, al final tú dices, bueno, sea lo que sea, si me van a quitar mi vejiga, pues si eso es para salvarme la vida, está bien. Pero ¿qué tal si logramos evitarlo? ¿No? Entonces, para ese tiempo ya yo tenía muchos años, de manera empírica, por supuesto, indagando información sobre referentes, eh, incluso científicos, que hablan de ese poder autocurativo del cuerpo, ¿no? Y yo en aquel momento denominaba autosugestión consciente. Yo creía y creo hoy, Ujú. sigo creyendo, en el poder de la sugestión y también en el poder de la autosugestión, solo que autosugestionarse es un poco más difícil a que te sugestione un tercero, Ujú. porque por lo general un tercero te puede sugestionar o con una muy buena persuasión o con algo de alto impacto emocional, pero sugestionarte tú es un poco más complicado porque eres tú mismo o tú misma, ¿no? En este caso hay un factor que funciona en la autosugestión y es el factor repetición. Repetir, 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 repetir. Llega un momento en que por la propia plasticidad neuronal que tiene nuestro cerebro va creando neuroredes en función a eso que te estás repitiendo y esos nuevos circuitos se van fortaleciendo, se van improntando, llega un momento en que ya te crees eso. ¿Sabes? Como dicen por ahí, una mentira que se Correcto. repite muchas veces, pues termina prácticamente creyéndose. Para efectos fisiológicos, incluso epigenéticos, que ya vamos a desarrollar este tema más adelante, esa repetición que impronta unas interconexiones neuronales termina derivándose en ciertas respuestas bioquímicas que a su vez derivan en señales que interactúan con el propio ADN y en virtud de ello la expresión de los genes del ADN puede estar en correlación con eso que es tu sugestión. Eso luego lo desengranamos un poco más sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo apelé a esa autosugestión, que en aquel momento yo denominaba autosugestión consciente, intentando sugestionarme por la repetición. Entonces, para eso establecí ciertos protocolos con mucha repetición, mucha repetición, mucha constancia. Y el resultado fue que funcionó y 2 meses después no ameritó mi intervención quirúrgica, o sea que mantengo mi vejiga. Ya al mes había dejado de orinar sangre, lo cual era un buen factor, indicador de que las cosas estaban funcionando bien. Y bueno, cuando el médico tenía los informes en sus manos, me decía, Tito, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Y yo, no, doctor, mire, yo lo que hice, no te preocupes, no me lo tienes que decir, yo respeto las creencias de cada quien. Aquí lo que sí me gustaría es profundizar un poco más, no vaya a ser que haya migrado esta condición a otro lugar, pero yo, no, déjeme así, que si ya usted no ve que ese tumor está ahí y yo dejé de orinar y ya es sangre y ya mis marcadores tumorales están bien, entonces yo estoy bien. Y fue así realmente porque eso fue en el año 2005. En el año 2013 me hice una nueva ecografía pélvica y tal, por sugerencia de un médico también, el doctor Ángel Escudero, a quien saludo desde aquí, que es un médico extraordinario español digno de un premio Nobel. Luego, si quieres, también lo comentamos el por qué.
Él fue un factor catalizador en mi proceso de autocuración porque de alguna manera por medio de emails él me apoyó en lo que era mi iniciativa. Es decir, saber que un médico de alguna forma me estaba dando ese apoyo moral, diciéndome, Tito, o sea, sí se puede, sí se puede. El poder del cerebro, que él le llama un computador biológico, es algo todavía insospechado por la propia ciencia y cuando se logra mm, digamos, influenciar, por decirlo así, a través de la creación de estos mecanismos neuronales, el cerebro sí o sí va a ejecutar eso como un software y finalmente lo vas a conseguir. Entonces yo tenía como ese apoyo al doctor Escudero vía email, solamente vía email, pero en el 2013 tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque fui a formarme con él una vez que me había mudado a España, porque cuando sucedió esto fue en el 2005, yo vivía en Venezuela. Año 2010 ya me vengo para acá, para España a vivir, ya estoy desde el 2010 aquí, y eso fue en el 2013 que decidí estudiar con él noesiterapia, que significa sanación por el pensamiento. Noesis y terapia, terapia tú sabes que tiene que ver con curación, y noesis viene de la acción de pensar, ¿no? Del griego pensar. Sanación por el pensamiento, noesiterapia. Hice ese curso con él, pero fue tan agudo él en su percepción que me dice, Tito, ¿cómo estamos de aquel asuntito nuestro antes de que vengas aquí a estudiar conmigo? Yo no, todo bien, doctor. Hazte una ecografía pélvica y me la traes por si acaso. Entonces me costó que me hicieran una ecografía pélvica sin, pero la conseguí y digo sin que haya sido prescrita porque no había Claro. ninguna condición previa, ¿verdad? Lo conseguí y se lo traje y todo estaba perfecto. Entonces en el 2013, o sea, 8 años después, estaba todo tal cual como sigue hoy en día. Qué bueno. O sea, algo que has dicho, Tito, que a mí me ha encantado, que es el cómo nos podemos sugestionar a bien, pero la gente eso no lo entiende. Pero a la mal, Ah, al mal todo el mundo lo entendemos. O sea, todo es. Tú vas al médico, estás bien, de repente el médico te dice, no, tienes esto, y tú ya sales de allí con todos los síntomas que te han prescrito, o en la tele te dicen, no, si tienes esto, tienes que sentirte así, y tú no te sentías así, pero rápidamente te empiezas a encontrar mal, pero mal de fisiológico real, ¿no? Pero luego, para el lado positivo de cómo nos podemos condicionar, la gente no lo llega a comprender tanto. claro, la tele tiene una parrilla de programación, están programándonos y hay que entender que detrás de la tele hay unos fondos de inversiones que probablemente cada quien ya pues tendrá su juicio al respecto, pero hay fondos de inversiones que están detrás de industrias que muy posiblemente, quizás no, y quizás estoy equivocado, muy posiblemente se ven beneficiados con este tipo de discursos y narrativas de los medios de comunicación. Entonces es cuestión de escudriñar un poco y encontrar Claro. dónde se enlaza esto, ¿no? Al final es un poco el reflejo de cómo está el individuo, ¿no? La persona, si está en modo víctima o si está en modo Claro. responsable. Eso ya también influye un poco en esa predisposición que tú muestras ante esa situación más jodida, ¿no? Claro, Déjame decir sí, algo que me parece importante aprovechar sí. este contexto. Hay una disciplina, digamos, un campo emergente dentro de la medicina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Dentro de las investigaciones, en algún momento leí que ellos determinaron que la emoción, vamos a partir del hecho que toda emoción es, digamos, producto de una fisiología y una química subyacente. Es Ujú. decir, que el hecho de que sintamos cualquier tipo de emoción no es algo inerte ni inocente. Es porque hay bioquímica movilizándose en tu cuerpo, ¿no? A través del sistema nervioso, a través del torrente sanguíneo, etcétera, ¿no? Hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos y todo esto. Bien, entonces, ellos habían podido determinar en laboratorio que la bioquímica que más perjudica al cuerpo a nivel de salud, incluso que puede ocasionar caos fisiológico en el cuerpo, es el victimismo. El dramatismo unido al victimismo, Ujú. que es parte precisamente de lo que tenemos como modelo a nivel de los medios de comunicación. Es decir, hay una constante en los medios de comunicación, por ejemplo, el amarillismo, la forma como te comunican las Ujú. noticias, siempre todo va hacia el drama, todo va hacia que el individuo se sienta víctima, víctima de esto, víctima de lo otro, víctima de todo, ¿no? Entonces, ese victimismo, cuando la persona lo asume
el precio que está pagando es muy elevado a nivel biológico. Es un coste muy elevado a nivel biológico. Entonces, es interesante que hayas hecho mención de eso porque la mayoría de las personas tienen cierto grado de dramatismo para vivir su vida, todo desde el clima, todo lo ven como que el mundo Me estuviese en afecta, su claro. contra y esa fisiología derivada de ese tipo de percepción está haciendo mella. Entonces, la pregunta es, ¿eso estaría beneficiando a alguna industria? Claro. Probablemente sí, ¿no? ¿Y acaso quienes están detrás de esta industria como fondos de inversiones serán los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria de los medios de comunicación? Entonces, cuando tú descubres que sí, dices, ah, aquí hay algo Hay un interesante. Empiezas a entramado unir ahí. hilos Claro. y claro. Justo tú has hablado, bueno, lo que te ha pasado a ti es algo, ¿no? De lo que tú tienes un libro también, que eso lo podemos hablar ahora, que Que les traje uno para regalárselo. Ah, pues genial. Lo tiene por ahí Genial. Si nos lo mi dejas manager. ahora Mi y manager. lo ponemos por aquí, Sí. que se llama remisiones espontáneas, ¿verdad? Ajá, O sea, eso al final también es un poco lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, como que te claro. curas sin necesidad de... Cuéntanos un poco, para que la gente lo sepa, qué son las remisiones espontáneas y luego ya entramos un poquito más en detalle con ello. Sí. Técnicamente, una remisión espontánea es la desaparición de signos y síntomas de una enfermedad, por lo general grave, incluso para mayor contundencia en casos de desahucio, en fase terminal, cuando este tipo de fenómeno ocurre, que no es la regla, es la excepción de la regla, pero ha ocurrido, y más de lo que uno supone, eso implica pues que tiene que haber algo que lo está promoviendo. O sea, ¿cuál es la explicación de que una persona, por ejemplo, haya podido sanar un cáncer antes de todo el tratamiento convencional? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación por la cual una persona dejó de padecer una enfermedad autoinmune que le habían dicho incluso que es incurable, porque nos dicen que las enfermedades autoinmunes son incurables? ¿Ok? Y así sucesivamente. Una persona que se sanó de un lupus, de una esclerosis múltiple, de una artritis. Tengo un caso reciente de un señor que después de 40 años remitió una artritis y la tenía en fase 4. Entonces, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Cuando la ciencia ha puesto la lupa, ha determinado que no es más que la puesta en marcha de esos mecanismos biológicos de autorreparación que el cuerpo tiene de forma inherente. Y eso lo estábamos comentando antes de entrar al podcast, que el cuerpo tiene una inteligencia suprema que es magnánima, es excelsa, que se puede determinar desde el mismo momento de la concepción. O sea, cuando estamos recién fecundados, tú me habías dicho que hiciera mención de esto, apenas estamos recién fecundados, somos un cigoto, es una célula microscópica que por un impulso de inteligencia subyacente, por algo que la está orquestando, se va a subdividir en dos. Estas dos células son idénticas a nivel genético, son iguales, pero esa inteligencia que está allí, inmanente, ahora las va a subdividir en 4, y luego en 8, y luego en 16, 32, 64. Esa reproducción va a sufrir ahora una metamorfosis aún más impresionante, y es la diferenciación de las células. Aunque son gemelas, aunque son idénticas a nivel genético, estas células ahora empiezan a cada una tomar una forma distinta, se diferencian entre sí, y algunas células forman ahora parte de tu corazón o de eso que se va a convertir en tu corazón, otras van a formar parte de un entretejido impresionante de un laboratorio alquímico que tenemos, que es nuestro hígado. Otras se convertirán en tus huesos, otras se convertirán en tus cabellos, en todo, ¿no? Es impresionante cómo esa inteligencia suprema, primigenia, que está allí desde el mismo momento de la concepción, lo va organizando todo hasta el punto de crearte como esta maquinaria prodigiosa que es tu cuerpo, ¿no? Y fíjate cómo esa misma inteligencia no hizo que tu brazo creciera 4 metros, sino que tu brazo creció hasta donde tenía que crecer, y luego empezaron a crearse los dedos, tienes 2 ojos, bajo ciertos márgenes de error, pero que son mínimos en comparación con la totalidad, pues esta inteligencia lo va guiando todo con una extraordinaria y exuberante perfección y precisión, ¿no? Entonces, esa inteligencia no nos ha abandonado, Juanjo. Esa inteligencia sigue estando allí.
tanto que es la que permite que tu corazón siga latiendo sin que tú tengas que hacer nada. Son miles de latidos por día. Tú no haces nada para eso. Estás parpadeando, en este momento lo acabas de hacer, ahí te pillaron en la cámara, parpadeando sin que tú tengas dirección de ello. Parpadea el ojo porque necesita lubricación, etcétera. Tu cabello va creciendo constantemente. Entre célula y célula pueden haber cientos de miles de reacciones bioelectroquímicas por segundo. Y tenemos billones y billones de células en eso dinámicamente. O sea, esa prodigiosa y exuberante inteligencia sigue estando allí permitiendo que este orden implicado funcione y por ende la existencia de una conciencia que habita a este avatar, a este organismo y que permite la vida, ¿no? Entonces, esa inteligencia no nos ha abandonado, está allí. Encontrar mecanismos de conexión, de vinculación entre nuestra conciencia a partir de nuestra intención con esa inteligencia biológica, a mí me parece un acto sensato, me parece un acto que tiene mucho sentido. Y claro, cuando yo investigo referentes que lo han venido haciendo, como por ejemplo el doctor Petrovich Garyaev, un ruso, un biólogo molecular que durante 30 años estuvo desarrollando la teoría genética de ondas del lenguaje, y te das cuenta de todos sus postulados y de esas profundas investigaciones, repito, de más de 30 años con un grupo extraordinario de genetistas y que nos están otorgando esa capacidad a partir de sus propias experimentaciones y resultados. Entonces uno dice, wow, aquí esto representa una asignatura pendiente para el individuo, para el ser humano, sin ánimos de meternos en tanta complejidad, sino por lo menos entender que mi intención, y es lo que decía al respecto de la sugestión, mi intención puede tener un impacto fisiológico, bioquímico, epigenético, epi, que significa por encima de epigenético, es decir, que puede primar por encima de la expresión genética. La expresión genética es algo dinámico en nosotros los seres humanos. Entonces, esa expresión genética es derivada de esa bioquímica. ¿Y esa bioquímica es derivada de qué? De tus pensamientos, de tus emociones, de tus intenciones, sobre todo cuando una intención es concreta, con fuerza, determinada y sostenida en el tiempo. Entonces, todo eso nos permite, de pronto una persona que está completamente saludable, en este momento de su vida esto no representa un interés. Pero si estás pasando por un desorden de salud, si perdiste el orden implicado y ahora tienes un malestar producto de una sintomatología, de una enfermedad, probablemente te va a interesar. Entonces, hacia esas personas va mi mensaje. ¿Tú crees que hay que hacer algún tipo de trabajo previo a encaminarse a este tipo de sanación? Hay un trabajo durante, ¿no? Es que, Eh, por ejemplo, lo que tú has dicho de una persona que cuando enferma como tal, tiene que tener en cuenta que esto existe. O sea, claro. un trabajo mental que tiene que hacer esa persona previamente a empezar a entender pues el poder de la manifestación, el poder de la intención, el poder de ir enfocado hacia ese punto como tal. O sea, a lo mejor mucha gente puede pensar que esto es Ujú. muy, muy positivo, muy bueno para el organismo, pero puede estar un poco perdida. En ese momento que encuentra mucha información, ahora con la era de Internet, ahí está todo masificado. ¿Cuál crees que sería el modus operandi para que esa persona que crea poder empezar en esto Sí, tiene que seguir? lo que tú me preguntas, yo lo entiendo así, es en relación al contexto previo que debe tener la persona Sí, para que esto empiece a resonarle, porque si no le va a sonar a chino o a mentira. exacto. Claro. A eso No, me O sea, refiero. un poco de open mind, ¿no? Tiene que tener la mente eso, abierta, claro. eso. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que cuando escuchan hablar de estos temas se declaran inmediatamente escépticos. Y yo les digo, no vayas tan rápido. Entiendo que lo que te estoy diciendo, en el caso que lo desconozcas, te resulte incómodo. Pero claro, te va a resultar incómodo porque no tienes el contexto previo o las referencias previas que te permitirían ir enlazando, conociendo esta fenomenología. Ujú. Por eso yo escribí ese libro. Remisiones espontáneas no es un libro de autocuración, no es un libro donde yo esté enseñando una metodología, no. Creo que es ese paso fundamental, es la investigación de 22 mecanismos biológicos
que han estado presentes en el cuerpo o han estado, digamos, detrás de distintas remisiones espontáneas. Con lo cual, la remisión espontánea, más que un milagro, porque al final todo es un milagro, o sea, ya el hecho de que De vivir. esta inteligencia De estar aquí, biológica claro. haya logrado, ya es un milagro. Entonces, no estoy en contra de que se le denomine milagro a una sanación espontánea de una enfermedad grave. No, no estoy en contra de eso. Todo es un milagro ya per se. Pero a lo que me refiero es que el hecho de poder ir conociendo que efectivamente cuando ha habido una remisión espontánea de cierto tipo de cáncer, probablemente operó biológicamente tal cosa en su cuerpo, que cuando hubo una remisión espontánea de una artritis, algo pasó que inmuno reguló, es decir, que logró la modulación de la respuesta inmunitaria para dejar de crear los anticuerpos que estaban atacando al propio organismo. Cuando empiezas a conocer pues algunos de estos mecanismos biológicos, lo primero que asumes es que definitivamente el cuerpo sí tiene el potencial. Aquí estamos hablando siempre en términos potenciales. ¿Ves? Si tú me preguntas, Tito, el cuerpo tiene el potencial de sanar el cáncer. ¿Tú podrías decir que el cuerpo tiene potencialidad para poder curar un cáncer? Sí, el cuerpo tiene el potencial, tiene mecanismos, ¿ok? Que no sucede en la mayoría de los casos es otra cosa. ¿Cómo promoverlo sería el desafío? Y aquí es donde ciertos sectores de la ciencia, incluso los que están trabajando con la inmunoterapia, que en algún momento va a reemplazar convenientemente a la quimioterapia y será un gran paso, un paso trascendental en el ámbito oncológico, porque a partir de ese momento, pues la persona va a dejar de recibir un tratamiento que es muy tóxico. ¿Ok? Entonces, en el sector, por ejemplo, de la inmunoterapia, lo saben muy bien, o sea, qué moléculas pueden activar respuestas del propio sistema inmunológico que pudiesen ser decisivas, determinantes a la hora de corregir esa anomalía. Una forma, por ejemplo, todo esto, repito, en términos potenciales. Nuestro sistema inmune tiene pues un número importantísimo de células que nos defienden, tienen patrulleras, tienen las que atacan directamente, las que comen, tienen de todo, ¿no? Es una cosa fascinante. Están unas células, por ejemplo, que son las NK, NK de Natural Killer, ¿no? Asesinas naturales. Estas células tienen la particularidad que entre muchas de sus funciones, ellas pueden llegar a donde está el tumor, se adhieren a esa membrana, hacen como una especie de sinapsis, como sucede en las neuronas que se interconectan. Bueno, hay como una especie de sinapsis, a esto se le llama el abrazo de la muerte o el beso de la muerte, cuando el linfocito NK, porque es un tipo de linfocito, puede adherirse por un momento a las células cancerosas. Y estos son mecanismos proapoptóticos. Te explico. La apoptosis es una condición normal de la célula en donde tiene una muerte programada y eso se va permanentemente generando en nuestras células, en nuestros tejidos, porque ellas mueren pero son reemplazadas por nuevas células. ¿Ok? Ellas van como disminuyéndose, llega un momento en que son reemplazadas por nuevas células y nuestros tejidos constantemente están renovándose. Entonces estas células, este tipo de linfocito es capaz de adherirse a la célula cancerosa, a sus membranas, ¿no? Como una especie de sinapsis, una interconexión. En ese momento, ellas pueden inocular unas moléculas que es un tipo de citoquina, algunas se llaman, por ejemplo, interferón gamma, etcétera, ¿no? También hay interleucinas, etcétera. Estas moléculas son proapoptóticas. ¿Qué significa apoptosis? Es una condición normal de la célula en donde ella tiene una muerte programada. Ella cada cierto tiempo va a morir, pero va a ser reemplazada por nuevas células que heredan su información, ¿no? Y saben, por ejemplo, si es una célula hepática, pues saben cuál es la función que le corresponde. Si es una célula renal, pues lo mismo, ¿no? Ahora, que por cierto, esto es interesante porque ha sido una de las premisas que ha sugerido que el cuerpo tiene, pues, un inmenso potencial de autocuración, porque estamos hablando de una posibilidad de reemplazar tejidos, ¿no? Del propio cuerpo. Cómo promoverlo de manera endógena es algo que
ha sido un dolor de cabeza para nuestros científicos, pero ellos siguen allí Ujú. tratando de conseguir estos mecanismos, ¿no? Sobre todo de la ciencia independiente, porque la ciencia que está siendo subvencionada por cierta industria también está buscando lo mismo y qué bueno que sea así, solo que ellos buscan la forma de cómo sacarle una rentabilidad y Ujú. no que sea necesariamente un proceso endógeno, sino cómo ellos desde lo exógeno, como tratamiento al fin, pueden promover esta misma regeneración. Pero el solo hecho de saber que nuestro cuerpo tiene un potencial regenerativo ya nos está diciendo del potencial autocurativo que tiene el organismo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos en estos términos, hablar de enfermedades incurables, de enfermedades este, crónicas, no Sí. tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque entonces esto contraviene a un potencial del propio cuerpo. Pero volviendo al ejemplo, estas células, las natural killers, las Ujú. NK, ellas se adhieren a la célula cancerosa, inoculan estas citoquinas proapoptóticas, es decir, que van a promover Ujú. esa apoptosis. Es algo natural. La célula cancerosa, entre algunos factores, se diferencia de la célula sana porque la célula cancerosa, en una especie de impulso de supervivencia, pero cierta distorsión, Ujú. ha dejado de producir apoptosis, no es apoptótica, es decir, no muere, es una célula que se está defendiendo por algo y no quiere morir. Y como no quiere morir dentro de ese impulso de inteligencia, entonces no tiene apoptosis. Ujú. Ahora la célula NK es capaz de devolverle esa condición por medio de estas moléculas. Todo esto es información, información pura. Es un sistema informático. Ujú. Una vez que esa apoptosis se ejecuta, se destruye la célula cancerosa y comienza un proceso llamado fagocitosis. Fagocitar es como decir comer, ¿no? Hay células, también tipos de linfocitos, células, por ejemplo, muy grandes como los macrófagos, que tienen la capacidad de comer tejidos del propio organismo, células del Ujú. propio cuerpo, ¿no? Entonces, los macrófagos pueden perfectamente limpiar esa zona y ya no hay más cáncer. Eso es un potencial y la inmunoterapia está apostando y cada vez se acerca más a conseguir estos resultados por medio de sus tratamientos. Pero eso no quita que la persona por lo menos intente promover ese mismo mecanismo de forma endógena, Ujú. apelando a esa inteligencia biológica que así como diseñó al cuerpo, pues también podría repararla. Y aquí es donde entran todas estas investigaciones un poco, digamos, temerarias de mi parte, pero que definitivamente, por lo menos en mi caso, funcionó y ha sido también una constante, un patrón que se ha podido conseguir en casos de remisiones espontáneas de cáncer en otras personas, porque, por ejemplo, hay un instituto llamado el Instituto de Ciencias No Éticas. Este instituto dedicó años de investigación a personas que habían remitido así espontáneamente Ujú. enfermedades, entre ellas el cáncer, y este es uno de los mecanismos que han conseguido. Hay otros. Hay un proceso que es la angiogénesis, que es como decir ese mecanismo de suministro que va generando todo lo que un tejido necesita para formarse, para crecer, para sostenerse, y el cuerpo también puede cortar esa angiogénesis y a partir de ese momento las células cancerosas empiezan a perecer porque no están recibiendo lo que ellas demandan, entre esto glucosa, para poder subsistir. Esto es algo también que el cuerpo lo ha podido conseguir. Ahora, a todas estas es sumamente importante entender que el mecanismo subyacente que está detrás de todo esto está muy relacionado con nuestras emociones también, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, ¿ok? Y muchas veces este potencial no se activa, aunque está allí, pero no se activa porque entre el miedo que tenemos, porque claro, es normal tener miedo ante un diagnóstico tan severo como puede ser el cáncer. Ese mismo miedo ya es inmunosupresor. Es decir, que toda esta cualidad y atributo del propio cuerpo mediante su sistema inmunitario la perdemos, porque el miedo produce un tipo de hormona, que en este caso son catecolaminas, que son inmunosupresoras. O sea, por un proceso epigenético, estas hormonas Ujú. inducen a que la propia expresión génica, la propia expresión de nuestro ADN, que es el que orquesta toda esta inteligencia biológica, empiece a suprimir la respuesta inmunitaria. Entonces, imagínate, una persona que tiene cáncer, a partir del momento en que lo sabe, la supresión de su propio sistema inmune lo complica más todo. Claro. ¿Ves?
por eso algo también a tomar en cuenta es la forma como el médico comunica el diagnóstico a modo de no promover ese tipo de respuesta que se conoce en el ámbito médico como efecto nocebo. O sea, la manera como yo te voy a comunicar un diagnóstico a ti puede hacer la diferencia en muchas cosas, porque te puedo condenar literalmente, sentenciar a muerte literalmente, desencadenar una respuesta fisiológica absolutamente tóxica y caótica en tu cuerpo a partir de la forma como te lo comunique, o puedo lograr lo contrario. O sea, ahí también el médico tiene un papel fundamental. Ahora, todo esto es potencial, ¿ok? Lo que quiero decir es que el desafío lo representa conseguir las formas de promover este potencial. O sea, es que al final también es algo de todo el mundo habremos escuchado que si estás enfermo y tienes una actitud mucho más positiva. Ahora hay terapias también como la risoterapia, que el pasártelo bien, el reírte, el intentar salir un poco de esa presión, te ayuda a curarte, o te curan mejor, o todo te afecta de manera diferente. Entonces, como que tampoco es raro que el cuerpo, según la actitud con la que tome cierta enfermedad, actúe de una forma o actúe de otra. ¿Qué ciertas aptitudes tú crees que deberían de ser 100%, o sea, que tendría que tener una persona 100% para que este proceso se empiece a desarrollar en el cuerpo? Sí, en primer lugar, una actitud de apertura mental, de open mind, como decía aquí mi buen amigo, porque en la medida en que empieces a contemplar o a dar cabida a esa posibilidad, eso ya tiene una repercusión biológica. O sea, esa nueva consideración no es que va a ser la fórmula mágica, pero ya empieza a orquestar fisiológicamente tu cuerpo de manera distinta, porque no es lo mismo tener la certeza de que tu enfermedad es para siempre, o sea, ya tú lo asumiste así, y eso va a tener también un impacto fisiológico y biológico en tu cuerpo, porque ya tú lo asumiste. Hay personas que han asumido que son diabéticas para toda la vida, y así lo dicen. De hecho, en un ratito de conversar con ellas, ya te lo dicen, no, es que yo soy diabético, o sea, ya están como Se han unido. vinculando, sí, hay una absoluta, este, Derrotismo, ¿no? sí, pero hay una cohesión entre el, Vinculación con la enfermedad sí, ya. Sí, es como un sentido de apropiarse de la enfermedad, o sea, soy yo, ¿sabes? Como cuando alguien dice, no, yo soy ingeniero, no, sí, tú no eres ingeniero, tú estudiaste ingeniería y eres Luis Fernández, claro. y eres padre, y eres también hijo, y eres hermano, y eres vecino, y eres, ¿sabes? Pero hay gente que eso como que tiene como mucho peso. Pues lo mismo sucede con la enfermedad. Hay gente que su condición de diabética o su condición de hipertensa, eso es algo de su cotidianidad, ¿no? De conversarlo, de reforzarlo. Esa certeza genera también bioquímica. Y este proceso, yo les voy a pedir a la audiencia que nos preste atención porque es realmente fascinante, para bien y para mal. Esa certeza de lo negativo, en este caso, va generando siempre, porque nuestros pensamientos, repito, no son inocentes. Todos desencadenan neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas. ¿Por qué? Porque es el sistema comunicacional del cuerpo. El cuerpo se intercomunica mediante moléculas. ¿Ves? Hay unas moléculas, por ejemplo, que son moléculas de señalización celular. Interconectan a todas las células. Entonces, las moléculas son las que llevan el mensaje. Imagínate el cuerpo que tiene un ensamblaje de miles y miles de millones de células. Todas están interconectadas. Necesitan un sistema informático. Esos paquetes de información están representados en moléculas. Estos neurotransmisores son transmisores, ¿ves?, de una información, en este caso a través del sistema nervioso, a través de, como decía, de la sangre, etcétera. Estas moléculas que llevan la paquetería de información van, por ejemplo, a través del torrente sanguíneo e ingresan a las células. ¿Por dónde? Por unos receptores específicos que están allí esperando que ingrese esa bioquímica con la información. Es decir, que lo que tú estás pensando, lo que es una certeza para ti, que viene además acompañado de una respuesta emocional que podría ser de impotencia, de frustración, de miedo, de lo que sea, todo eso es una información, un paquete de información que ingresa a las células tienen mecanismos receptores de esa bioquímica, se llaman neuropeptídicos en algunos casos. Ahora entra esa información a la célula
Y dentro de la célula ocurre algo grandioso y es como una especie de recodificación de la información para que el ADN la pueda entender. Eso se llama señalización intracelular. Hay un proceso que se llama transducción. Transducción sería lo mismo que decir que se transforma una cosa en otra para que pueda ser comprendida. Entonces ahora esa mensajería química se transdujo para que el ADN la entienda, la codifique, y el ADN es el que dinámicamente va a estar constantemente expresando genes. Estos genes que mediante proteínas ejecutan acciones en el cuerpo o promueven acciones en el cuerpo. Sabes que las proteínas siempre están relacionadas con ciertas acciones, ¿no? Por eso es tan delicado procesos, por ejemplo, de alimentación con disruptores endocrinos y tal, porque estas químicas, estas hormonas pueden pues tener alteraciones en una información que sea un caos. ¿Ves? Porque pueden, por ejemplo, expresarse genes que realmente generen un desorden, ¿no? Y que luego lo vamos a ver manifestado como una enfermedad. Pero volviendo al tema, una vez que se hace esa transducción dentro de la célula, el ADN interpreta. Ahora, ¿qué va a interpretar? El mensaje. Ese mensaje puede ser ¿qué? Una certeza. La certeza de estar enfermo, la certeza de que esto va peor, o también podría ser la certeza de que esto va a mejorar. ¿Ves? Para bien o para mal. Ahora que esto sucede así, el ADN expresa estos genes y estos genes por distintos procesos, por ejemplo, dentro del ADN hay hay un proceso que se llama, por ejemplo, hipermetilación o hipometilación, mucho o poco metilación, eso va a tener un impacto en los genes. O, por ejemplo, la modificación de histonas, todo. O sea, son procesos sumamente sofisticados que ocurren y que van a tener una incidencia en los nuevos genes que se van a expresar. Esos nuevos genes pueden o ratificarte lo que para ti es una certeza, una convicción, que es la enfermedad. Por lo tanto, los genes que se habían suprimido, que eran necesarios para tu reparación, seguirán suprimidos y silenciados, y los genes que se habían activado para poner en marcha todo lo relativo a tu enfermedad seguirán activos. Pero lo contrario, que es lo que yo llamo en mi libro la reversión epigenética, también es un potencial. Pero, respondiendo a tu pregunta, se tiene que empezar por ciertas actitudes, y esa primera actitud es, en primer lugar, darle cabida a que esto es una posibilidad. No estoy diciendo que la gente tiene que creer algo ciegamente. No, si yo soy el primero que defiende el hábito de cuestionarlo todo, incluso lo oficial. Cuestionarlo, que no es lo mismo ser incrédulo, insensato. No, ni ser escéptico solo porque algo no me suena, porque no conozco las referencias que están por detrás. No, es cuestionar sanamente, ¿no? Buscar, indagar, profundizar, contrastar. Entonces, cuando la persona empieza a darle cabida a esta posibilidad, eso moviliza bioquímica. Ya empezaste. Ahora, seguir una serie de protocolos que van a estar incluso relacionados con el cambio de tus hábitos alimenticios, porque la alimentación también termina siendo un mecanismo epigenético. Si empiezas a respirar mejor y a hacer ejercicios, estos ejercicios y las respuestas fisiológicas en tu cuerpo también van a ser mecanismos epigenéticos, es decir, que priman por encima de la expresión genética. Y así un montón de factores que todos en armonía, en consonancia, en sinergia, pueden repercutir y en algún momento conseguir que la expresión de estos genes apaguen a los genes portadores de la enfermedad, silencien a estos genes y enciendan a genes que pudiesen estar vinculados con los mecanismos de autorregulación, de devolver esa homeostasis o ese balance. ¿Ves? Entonces, lo primero es eso, darle cabida a la información. Segundo, informarse. Hay grandes referentes, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Gregg Braden, el que yo mencioné, Petrovich Garyaev. Si quieres irte a la física cuántica y experimentos que puedan estar relacionados, pues Lynn McTaggart. Hay muchísimos que yo invito a que las personas empiecen a considerar. Yo mismo regalo un curso, hay una versión gratuita de mi curso, la consiguen en mi página. Sí, pues lo dejamos por aquí en la descripción. Sí, por sí, si sí. quieres darle un vistazo. Es una versión gratuita, digamos, una versión más corta de algo que es más grande, pero igual la grande es bastante accesible, pero yo le doy la oportunidad a la persona que de manera Que se familiarice de con Claro. libre acceso se familiarice, vea si le resulta, si le resuena o no le resuena, pero es una primera toma de contacto y tal. Y bueno, son
formas que yo pues simplemente sugiero a la persona. Eso sí, tiene que tomar responsabilidad, tiene que ayudar a su médico, porque todo esto al lado de su médico. ¿Ok? Su médico es realmente el que tiene la última palabra. Pero eso no quita que la persona se implique, que tome un Claro. papel protagónico. Yo trato de hacer esa aclaratoria porque a veces quienes escuchan mis entrevistas creen que yo estoy cambiando una cosa por otra. Yo no estoy cambiando una cosa por otra. Que tú logras que tu médico en algún momento decida no realizarte la intervención porque ya no hace falta, que tú logras que tu médico te retire la medicación porque ya sanaste, eso es otra cosa. Claro. Bravo por ti y ole por tu médico también, ¿no? Qué bueno que sea así. Esa es la búsqueda, eso es lo que, pero no estamos en contra de que la persona pues vaya con su Sí, especialista. además, yo creo que ningún médico se va a enfadar porque la actitud que toma su paciente sea positiva y de intentar mejorar que decir, oh, joder, pues me sala. Y ya Pero está para siempre, ¿no? te digo, es bastante irónico. Yo con sorpresa, he sabido de casos que me ha desagradado mucho, me ha generado incluso tristeza en el momento, porque personas que siguen mi metodología han logrado remisiones, que ya nosotros en nuestro ámbito no le llamamos remisiones espontáneas, sino remisiones volitivas, porque fueron promovidas a voluntad, o sea, Consciente, a claro. conciencia, ¿verdad? Entonces, wow, es cierto que hay muchos casos en donde el médico fascinado, feliz, genuinamente maravillado, celebra junto a su paciente el triunfo, ¿no? Pero hemos sabido de casos, por ejemplo, uno de los primeros testimonios que tuvimos con el tema de cáncer, una cubana que vive en Estados Unidos, pues súper feliz porque pues había desaparecido la lesión, los marcadores tumorales se normalizaron, todo estaba bien y está súper contenta. Entonces el oncólogo no parecía muy contento y le dijo en un momento, y ella me llamó llorando, le dijo, no te equivoques, del cáncer nadie se sana. Ya. Entonces eso, o uno también de nuestros primeros testimonios, una chica colombiana, ella tenía 2 tumores en, en los ovarios, en un ovario, sí, en un ovario tenía 2 tumores, ¿no? Entonces el médico había pues sugerido una histerectomía, ¿sabes? Que es vaciar por Ujú. dentro todo lo que es el sistema reproductor de la mujer, trompas de falopio, todo, ¿no? Útero, todo. Y ella pues tenía un cierto tiempo considerable antes de la La fecha de operación. su cirugía y nada, empezó con mucha intensidad a practicar estos protocolos de autosugestión, vamos a llamarle así, sin ningún miedo. Y resulta que desaparecieron los 2 tumores. Y entonces el médico, ya ante los nuevos resultados, un poco sorprendido, le dice a ella, porque ella le dice, sí, sí, no, sí, los tumores se dieron, se desaparecieron, ya no están. No, no hace falta la intervención, la histerectomía. Entonces ella le dice, ay, doctor, ¿cómo así? Pues ella es colombiana. ¿Cómo así, doctor, que se desaparecieron los tumores? Y el doctor le dijo, no, lo que pasa es que tus tumores eran 2 tumores sin importancia. Claro. Entonces dice, ¿cómo así sin importancia, doctor? Si usted me iba a practicar una histerectomía. O sea, ¿cómo que sin importancia, no? Hay mucho ego, ¿no? Dentro del Pero mundo. no es la regla, es la Mm. excepción de la regla, pero sí hago un llamado responsable a este tipo de actitudes porque en algunos casos genera incomodidad. O sea, el hecho de que, o sea, esto no se cura, no me vengas tú con esto. Claro. Pero en mi caso, el doctor Juan Sidga fue él realmente se alegró de forma auténtica, yo lo pude percibir. ¿Tú crees que debería de haber como promover esta tendencia de actuación un poco a los médicos para que también Claro. le comenten un poco al paciente que existe esta Y que posibilidad? la actitud es lo Crucial, esencial a la hora de afrontar la enfermedad. porque lo que es la medicina como tal, en muchos aspectos, muchos médicos, por ejemplo aquí en España, se quedan muy anclados a la antigua en tema de alimenticios, por ejemplo, que lo has comentado tú también, que también te preguntaremos por Sí, el ayuno. todo eso está cambiando. Está cambiando, sí. Por fortuna, cada vez más médicos están poniéndole atención a la nutrición, pero hace pocos años se reían literalmente de la nutrición. Se reían, o sea, era algo como peyorativo hablar de la alimentación, como eso no tiene nada que ver. Todavía escucho algunos cuentos, cada vez menos,
¿ok? Los médicos están progresivamente siendo más integrativos y eso realmente merece un aplauso porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? De alguna forma. Y en esa integración, porque la enfermedad es multifactorial, por lo tanto la sanación también debería tener un enfoque multifactorial. Y el enfoque actitudinal es uno de los desencadenantes, ya lo hemos dicho, de la bioquímica y fisiología que puede derivarse en señales epigenéticas. Entonces, claro que el médico debería, incluso ante un diagnóstico severo, un diagnóstico, entre comillas, terminal, que no son términos que, valga el juego de palabras, no son términos que deberían utilizarse. Yo creo que son términos muy tóxicos que condenan y hacen mucho daño a nivel de efecto nocebo. O sea, deberían utilizarse palabras que aunque te sugieran lo mismo, no tuviesen el mismo impacto Claro, tóxico en la persona, ¿no? Y además que es condenatorio. O sea, tu enfermedad es terminal. Ya. O sea, tú puedes estar sano, y tu diagnóstico es producto de un error. Y a ti te dicen que tienes una enfermedad terminal y probablemente, si además ese diagnóstico viene con pronóstico del tiempo y te dicen, mira, anda poniendo tus cosas en orden porque yo creo que tú no llegas a diciembre. Que te digan eso es muy duro y aunque estés sano, probablemente el desorden y el caos fisiológico, la tormenta de citoquinas y moléculas inflamatorias, el desorden en el sistema inmunitario, o sea, todo lo que va a suceder a partir de la percepción de esa noticia, probablemente va a generar el cumplimiento de una profecía cuando no tendría que haber sucedido, ¿ves? Entonces, lo mismo, pero para lo bueno. Es decir, que el médico si está obligado a comunicar la verdad, pues que la comunique, pero puede utilizar palabras y formas que dejen puertas abiertas. Mira, el simple hecho de, imagínate un oncólogo que está ante un caso de un cáncer linfático, ¿no? Ok, un tipo de linfoma no Hopkins, por ejemplo, y tiene a su paciente allí. Bueno, hay un caso muy sonado internacionalmente y es el de Anita Moorjani. Anita Moorjani, no lo voy a contar todo aquí porque es un poco largo, pero Anita Moorjani se sana de un cáncer linfático después que estaba desahuciada por la propia medicina. Ya estaba en paliativos sistémicos y estaba tan mal que había entrado en coma por fallo multiorgánico. Estaba muy mal. Ella de pronto despierta del coma con una convicción de que se iba a sanar y se sanó en un mes. Fue una cosa milagrosa. Vamos a darle valía al término. Bueno, al final el cuerpo puso en marcha sus mecanismos de autorreparación y se sanó. Bien, eso es un caso que existe. Si un oncólogo con un paciente delante que tiene un cáncer linfático le dice, mira, tienes un cáncer linfático, para los conocimientos que yo ostento hasta el momento, esto es incurable porque ya lo hemos intentado todo con la quimio, con la radio, lo que sea. O, por ejemplo, antes de pasar a la quimio, mira, te vamos a prescribir tantas quimioterapias, tantas radioterapias, etcétera. Es un caso grave, es un caso difícil, está bastante avanzado. Un ejemplo, ¿no? Está diciendo la verdad. Pero yo, como tú, no perdería la esperanza. Te voy a recomendar un libro, escribe entonces este libro, Morir para ser yo, de Anita Moorjani, porque ella pasó por esto. Ella estaba mucho peor que tú, pero mucho peor hasta el punto que ya había pasado a paliativos sistémicos, ya estaba desahuciada y sin embargo se curó. Entonces, como la esperanza es lo último que se pierde, yo te sugiero que lo leas, trata de conectar con el mensaje de ella, con lo que ella considera fue el desencadenante de su curación y trata de mantener la esperanza. Y prueba, claro. Y prueba, no pierde nada. Y bueno, haz tu quimioterapia, tu radioterapia. Ya eso cambia. La percepción del paciente cambia. Ahora imagínate este mismo paciente que además se quiere aferrar a la vida porque tiene una bebé o tiene un bebé pequeñito y tiene la necesidad de cumplirle. Ahora le estás dando un motivo esperanzador y que empiece a leer ese libro con tanta ilusión que eso active un efecto placebo. Claro. Eso es algo que quería tratar ahora, que era el tema del efecto placebo y el efecto nocebo, que también, que es lo Claro. contrario, ¿no? Que lo has mencionado tú antes. Y es como a veces
tú, por ejemplo, te encuentras mal, te tomas un ibuprofeno y a lo mejor en vez de un ibuprofeno te dan otra cosa y tú ya de repente te encuentras bien porque crees que te lo has tomado, ¿no? O sea, ¿tú eso lo tomarías como algo negativo o crees que es positivo también el efecto placebo, ¿no? Me parece maravilloso. Me Claro. parece que el efecto placebo, al igual que las remisiones espontáneas, son formas de constatar ese potencial autocurativo que tiene el cuerpo bajo ciertas condiciones. Aquí lo que buscamos es encontrar esas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones que activarían estas respuestas de autorregulación del organismo? Pero el potencial está allí. ¿Cómo promoverlo? Es el sentido, ¿verdad? Entonces, hay quien opina despreciando al efecto placebo porque lo considera como una mentira. Es decir, yo te di una pastilla que al final no tenía ninguna sustancia que pudiese activar algún mecanismo de curación o de sanación de tu cuerpo. Entonces te estoy mintiendo. No, no. Si yo te persuado con esa pastilla, si yo te persuado convenientemente, además por el sesgo de la autoridad, porque tengo una bata blanca, no sé qué cosa, y realmente logro tener un impacto que te motive y te digo, mira, esto es lo último en tecnología suiza. Esto tiene un porcentaje de éxito que rebasa el 95%. Esto es único, esto nunca se había visto antes. No sé, cualquier Sí. disfraz temporal, para que la persona realmente se vaya motivada y se toma su sustancia inerte, que no tenía nada, que no, tampoco le iba a hacer daño. Pero esa motivación desencadenó estos mecanismos biológicos que al final lograron la reparación de esa anomalía y se curó la persona. Ahí no hay ninguna mentira. Hay una verdad que se llama sanación. Hay una verdad que es poner en marcha los propios recursos del organismo. Esa inteligencia innata que nos creó también nos puede reparar. Entonces, eh, yo sé que hay un debate ético por esto, pero mira, el efecto placebo es tan importante, y lo hablaba esta mañana con Sergio Fernández, el de pensamiento positivo, que es tan importante el efecto placebo que la propia industria farmacéutica lo utiliza como grupos de control para poder contrastar los resultados del placebo con los resultados de sus propios fármacos. Y es impresionante cómo los porcentajes a veces son tan similares o incluso en muchos casos el placebo supera al fármaco y por eso el fármaco hay que rediseñarlo u optimizarlo, etcétera. Ahora, ese placebo que se está dando a grupos de control no es ni siquiera el mejor placebo, es un placebo bastante ligero, bastante light. ¿Por qué? Porque bueno, a ti te invitan a participar en un experimento. Te van a dar durante cierta cantidad de tiempo una pastilla para ver si mejora tu perfil lipídico. Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo no te estoy persuadiendo, no te estoy sugestionando grandemente. Lo estoy haciendo de una forma, digamos, Sutil. súper neutra. Ujú. ¿Ves? No, no es el verdadero efecto placebo. El verdadero efecto placebo es cuando yo te transfiero esa motivación y esa credibilidad en lo que tú te vas a tomar. Te persuado. Pero aquí no. Aquí muchas veces la gente porque a las personas les pagan y todo, y son invitadas a este tipo de experimentaciones, muchas veces hasta se pueden figurar que quizás están recibiendo el placebo, con lo cual eso les quita fuerza. ¿Ves? Esto podría ser placebo porque es un experimento al fin y al cabo. Entonces eso le quita fuerza. Es decir, que a pesar de que es un placebo mal hecho, en términos populares, aún así tiene un porcentaje significante o significativo en cuanto a resultados. Ahora imagínate un placebo perfeccionado, que esté elevado a un nivel de eficacia contundente. Eso funcionaría muchísimo mejor, pero eso no es una materia que le interese a la industria, porque la industria, por ser una industria, sus intereses van conforme a su rédito, a su retorno de inversión, porque ellos también invierten muchos millones, mucho dinero. Entonces, es un enfoque que no es que sean malos, no es que sean tus enemigos, los representantes de la industria como tal, farmacéutica, sino que su enfoque, su orientación, su motivación es conseguir ellos el tratamiento, no que seas tú quien te Claro. sanes, ¿no? Por un tema simplemente de lógica. Entonces, sí, el efecto placebo para mí es una ratificación de ese enorme poder que tiene el cuerpo siempre y cuando se cumplan las circunstancias y condiciones adecuadas.
Justo antes, que lo han mencionado también y me había quedado ahí, digo, se lo quiero preguntar después, es que habías hablado de cómo la alimentación también nos puede volver loco el eje hormonal, ¿no? Y eso también puede derivar en enfermedades de autoinmunes. Que se ha visto que recientemente hay muchísimas más enfermedades autoinmunes de las que había antiguamente, ¿no? Y eso puede derivar una de las causas de la alimentación que se lleva Seguro, ahora. Entonces, segurísimo. preguntarte un poco sobre ese tema. Fíjate que empiezo por el tema de los niños. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad, por lo menos de este mundo civilizado, habían estado tan enfermos los niños y la aparición de enfermedades en etapas tan tempranas de la vida como hoy en día. Pero que es absolutamente irónico porque se supone que vamos avanzando científicamente, cada vez hay más medicación, más tratamientos, mejores especialistas. Entonces es un poco extraño, ¿no? Que cada vez más niños enfermos y en condiciones autoinmunes ni hablar, ni hablar. Una anécdota, un caso relativamente reciente, una chica que atendía un estanco, ella se llevaba siempre a su hijo para, porque no tenía con quién se lo cuidar, pero es que no tenía quien se lo cuidara, es que nadie le soportaba al niño. Era un niño hiperkinético, realmente irritante, sus gritos, o sea, entonces claro, ella no tenía quien se lo cuidase porque ya su mamá no se lo quería cuidar, la abuela no quería, los vecinos no querían, los sitios que se dedican a eso no lo aguantan, porque además estresaba a otros niños, era bastante, bueno, un niño que estaba todo el tiempo activo y ella se lo llevaba a ese estanco, entonces yo siempre, como ahí venden muchas chuches, yo siempre que iba veía al niño con ciertas actitudes realmente altisonantes, pero el patrón que a mí me llama la atención es que siempre tenía alguna chuche en la boca, ¿no? Siempre estaba comiendo unos chupetes, cosas, ¿no? Entonces ella un día me dice, no, es que no aguanto esto, yo tengo que dejar esto, no puedo seguir con este negocio porque tengo que cuidar a mi hijo y aquí no puedo, aquí los clientes también se han sentido molestos y bla, bla, bla. Yo le digo, ¿por qué no pruebas cambiándole radicalmente, no poco a poco, no, radicalmente la alimentación? Quítale por probar un tiempo. Claro, no pierdes nada. No pierdes nada. Quítale el trigo, toda forma de gluten, quítale todos estos chuches con colorantes, con potenciadores de sabor, con un montón de sustancias sintéticas creadas en laboratorio que son disruptores endocrinos, que es lo que decías tú, se rompe ese eje hormonal, ¿ok? Y eso es el orden del cuerpo, ¿sabes? El cuerpo tiene una comunicación y un orden implicado gracias a hormonas y a sustancias químicas. Entonces, cuando ese orden se rompe, es una lotería, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces yo le sugerí eso y pasó un tiempo que yo no iba para allá. Un día fui a sacar unas copias, una cosa, y ella realmente ahí tenía una venta de lotería, pero tenía como era como un estanco, ¿no? Ujú. Entonces, pues resultó que me veo a su hijo, que está ahí, y lo veo más tranquilo. Y entonces ella estaba esperando que yo llegara para darme las gracias por el cambio de actitud que había tenido el hijo, ¿no? Entonces, fíjate algo que viene de alguna manera a ratificar esto. En los países de primer mundo, en donde los niños tienen como más acceso a este tipo de... Porque claro, hay países muy pobres en donde comprar una chuche es un lujo, Ujú. ¿no? Entonces, pues lo que hay es lo poco que hay para comer incluso, ¿no? Sin embargo, no, tú no ves estos cuadros allí. Entonces sí ves un montón de trastornos y de enfermedades autoinmunes y tal en países donde los niños comen más este tipo de comestible, que no significa alimento, ¿ok? Y también son países en donde hay muchas pullas, desde, no vamos a decir el nombre, desde muy temprana Ujú. edad. Hay una cartilla, por ejemplo, de 50 o 60 pullas antes de que tenga 8 años el niño. Y tú ves que hay un patrón, y es que cada vez están más incontrolables estos muchachos. Bueno, si decimos en Venezuela, muchachos o Sí, chavales, sí, sí. o no sé. Este, y fíjate que hay algo ahí que llama mucho la atención. Entonces, en los países que son considerados, por ejemplo, zonas azules, en donde la gente tiene una alimentación más orgánica, donde tienen más cuidado con sus cultivos, en donde no están alimentándose de este tipo de sustancias que provienen de la industria alimenticia y tal,
pues los niños tienen un mejor perfil, un mejor comportamiento, más eh, armonía, más bienestar y todo, ¿no? Entonces, volviendo al tema que tú me preguntabas, efectivamente estamos en una época que tiene muchos privilegios, pero por otra parte existen industrias que a pesar de que viven a expensas del consumo humano, producen productos que van en detrimento de la salud humana. Yo pienso que en un mundo consciente, en un mundo realmente sensato, la industria alimenticia podría recibir, pues, penalidad por crímenes de lesa humanidad. O sea, recibir cargos. Porque realmente, cuando tú ves que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades coronarias, ataques cardiovasculares, etcétera, que la segunda causa de muerte en el mundo es el cáncer, pero ya en muchos países es la primera. Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, es la primera causa de muerte en el mundo. Que fíjate que cuando se empezó a usar la quimioterapia a mediados del siglo XX, el cáncer era la quinta y jugando ahí, pasando a la cuarta causa de muerte en el mundo. Hoy en día, con todos los avances tecnológicos y todo, es la segunda causa de muerte en el mundo, pero en muchos países como los que acabo de mencionar es la primera. Un poco raro, ¿no? Un Mucho. poco paradójico. O sea, ¿vamos al revés o qué? Entonces, hoy en día que estamos teniendo acceso a este tipo de alimentación, yo creo que la industria alimentaria tiene una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que son las primeras causas de muerte en el mundo, coronarias, cáncer, diabetes, muchas que vienen producto de la inflamación, de la propia resistencia a la insulina, todas son derivadas del estilo de vida, son derivadas de la alimentación precisamente. ¿Y qué es lo que alimenta al ser humano promedio? Lo que vemos en el supermercado, lo que nos ofrece la industria. ¿Qué tienen en común las zonas azules, que son las zonas del mundo más longevas, con menos incidencia de este tipo de enfermedades? Que su comida es orgánica, que su comida es cultivada por ellos mismos en muchos casos, o pues libre de pesticidas, herbicidas, todo este montón de cosas que también son químicos. Imagínate tú cuando ves a alguien que está trabajando estos cultivos, que está colocándole los pesticidas y herbicidas, no tienen una ropa que los protege de ese grado de toxicidad y sin embargo a nosotros nos permiten comer eso. Es una locura. Yo entiendo que este tipo de químicos, de agroquímicos, se hacen para proteger a la industria agrícola, para que ellos no pierdan dinero en las cosechas. Pero yo creo que se está perdiendo otra cosa peor, que son muchas vidas humanas producto de, porque al final es una sumatoria de muchos factores. Pero sin lugar a dudas, para mi modo de ver las cosas, ese incremento de tantas enfermedades crónicas degenerativas, cáncer, autoinmunes, etcétera, está relacionado con la alimentación. Nosotros tenemos, bueno, hace unos capítulos trajimos a Dani, que es nuestro nutricionista, que aboga mucho por la, pues eso, la alimentación natural. Habla mucho de lo tóxico que es el gluten, aboga también por la comida natural. Entonces, quiero que nos hables tú un poco desde tu experiencia. ¿Qué recomiendas tú, igual que recomendaste a ese chico, la hija de esta mujer del estanco? ¿Qué recomiendas tú a la población? ¿Qué tipo de hábitos saludables deberían de implementar en cuanto a alimentación? Sí, vamos a partir del hecho de que cada cuerpo es distinto, así como nuestra huella digital, así que los requerimientos de uno no necesariamente aplican para todos, ¿no? Y hay cosas que a ti te hacen bien, que a mí no, y viceversa. Ujú. Es un tema muy complejo, plurifactorial, que es intrínseco con la misma maquinaria humana, ¿no? Ahora, algo que seguro les hace bien a todos es dejar de comer este tipo de alimentación que llamamos alimentación basura. Todo esto, ¿cómo es? Patatas fritas, Ujú. la comida así rápida, industrializada, la ultraprocesada, o sea, casi todo eso está lleno de estos disruptores endocrinos, de miles de sustancias, porque hasta ahora la industria alimenticia ha creado más de 3.000 sustancias sintéticas que el cuerpo no reconoce molecularmente. O sea, el cuerpo no sabe si tú estás comiendo una cebolla o si estás comiendo unas patatas fritas o una hamburguesa de Ujú. McDonald's. El cuerpo no sabe. El cuerpo lo que entiende es de moléculas.
Y hay mecanismos receptores para las moléculas que el cuerpo reconoce y enlazan perfectamente en el organismo. Ujú. Pero cuando las moléculas no son compatibles con el diseño genético del cuerpo humano, entonces el organismo activa una respuesta de defensa inmunológica y es, digamos, calificada esa sustancia como antígeno. Este es un enemigo, esto es un invasor, no lo conozco, no lo reconozco, no tengo dónde encajarlo. Por lo tanto, crea anticuerpos. Los anticuerpos son como policías del sistema inmunitario que van a defendernos y atacar al invasor, tal cual. Es una cosa realmente fascinante, ¿no? Pero en eso, pues, hay inflamación, es una línea de defensa, el cuerpo es importante que inflame porque de esa manera, a partir de que ahora hay más actividad sanguínea, hay más nutrientes, hay más envío de información a esa zona, le da como una prioridad, pues ahí llegan también los anticuerpos, etcétera. Es un mecanismo de foco, ¿no? Eso se empieza a cronificar de alguna manera, porque empieza a hacerse ya de algo diario. Por ejemplo, el gluten del trigo que ha sido genéticamente modificado. La persona empieza a comer gluten permanentemente en un montón de alimentos que ni siquiera sabe que tienen gluten. Y eso va generando una inflamación que con el tiempo se va complicando más y más. Muchas veces subyacente, la persona ni siquiera lo sabe. Dice, ay, estoy un poquito aventado, tengo un poquito de cólico, no sé qué cosa, pero es realmente una respuesta inflamatoria. Pero cuando se inflama, por ejemplo, la membrana intestinal, muy probablemente también se están inflamando otros tejidos del cuerpo, incluso a nivel cerebral, neuroinflamación. No sé si a ustedes les ha pasado que después de ciertas comidas no tienen la misma lucidez, no tienen la Sí, misma, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. que te Se no- quedas Tienes como apagado. más lagunas, Sí, además mentales, no eres la misma persona que antes de comer. Bueno, porque hubo una semi-inflamación a nivel neural y ahora tu cerebro no está funcionando igual. De hecho, llega un momento en que uno es capaz de escanear el cuerpo y saber si el alimento que estás ingiriendo te es compatible o no. Tú te das cuenta, son sutilezas. Hay algunas que son muy, muy marcadas, pero hay sutilezas que tú dices, este alimento mi cuerpo no lo está recibiendo de buen agrado. Bueno, porque hay incompatibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso todos los días, porque es normal, porque es lo que Lo normalizas, claro. eso va generando inflamación. Esa inflamación es precursora de un montón de enfermedades, de un montón de desórdenes, y de allí vienen todo esto que decía yo, con respecto, por ejemplo, desequilibrio del sistema inmune, pues en algún momento te genera una enfermedad autoinmune. Hay más de 100 ya tipificadas. Entonces, imagínate, más de 100 cuadros autoinmunes que al final es la misma base. ya, Es probablemente la alteración del sistema inmunitario por algo que le resulta incompatible. La misma inflamación a nivel de nuestros intestinos que genera esa permeabilidad, que esos enterocitos, que son las células de la membrana intestinal, se separan un poquito producto de esa inflamación, pues como todo tejido que tú estiras, los poros se van a amplificar, ¿verdad? Se van a ampliar, pues esa permeabilidad permite que pasen sustancias a la sangre que el cuerpo va a calificar como antígenos, que va a crear los anticuerpos para que ataquen a estas, pero estas van por todo el torrente sanguíneo dando vueltas. Así que esos anticuerpos van persiguiéndolas por todos lados, un dinamismo increíble. Y eso a diario. Llega un momento que estos anticuerpos, que además se están produciendo en exceso, se distorsionan, se confunden y empiezan a atacar a células del propio cuerpo. Y ahí es cuando le vamos a llamar a esto autoinmune porque atacó tus articulaciones, entonces le llamaste artritis, o porque atacó, no sé, tus riñones, le vas a llamar lupus, o depende de lo que ataque, le vas a llamar psoriasis o le vas a llamar Hashimoto, ¿entiendes? ujú. Pero al final exactamente la misma base. Y yo creo que la industria alimentaria tiene un papel en esto O sea, crucial para bien y para mal. por eso he visto también que tú hablas un poco, bueno, hablas un poco, no, hablas sobre estimular también la autofagia, ¿no? Que es Claro. el que esas membranas, si me equivoco, como que se vuelvan a cerrar y no dejarlas tan abiertas para que no pase absolutamente todo. Sí, la autofagia, que además hay un par de premios Nobel que están vinculados directa e indirectamente con este proceso, es una condición que tiene el organismo que a partir de ciertas características, hace como un proceso de reciclaje. ¿Ok? Y lo primero que recicla son las células
anómalas, las células afectadas, las toxinas, todo esto. Entonces, es interesante porque si tú logras activar esa autofagia en tu cuerpo y hay unos tejidos que están anómalos, que están irregulares, es muy posible, no es una garantía, de hecho en la vida no hay garantías de nada, pero es muy posible que en ese mecanismo de autofagia, estas células que están afectadas en algún momento sean recicladas, que el propio cuerpo. Autofagia es, una vez más, fagia viene de fagocitosis, de fagocitar, ¿no? Viene de comer, ¿no? El propio cuerpo es capaz de comerse. Entonces, por eso los macrófagos o los fagocitos, o sea, todo esto tiene que ver con comer, con devorarse, ¿no? Entonces, autofagia es como comerse uno mismo, ¿no? Una especie de catabolismo, ¿no? Entonces, me estoy comiendo yo mismo, no. Lo primero que hace el cuerpo de forma selectiva es seleccionar, valga la redundancia, el tipo de célula que debe reciclar. ¿Y cuáles va a reciclar? ¿Las que están buenas? No, va a reciclar las que tienen anomalías, las toxinas, las que en el momento el cuerpo ha señalizado como inconvenientes. Ahora, promover esta autofagia se puede lograr de diversas maneras. Una, por ejemplo, sería entrar en cetosis, que es algo que lo ha puesto de moda, por ejemplo, la nutrición keto o cetogénica. ¿Ves? Cetogénica viene de cetosis. La persona que se alimenta con este esquema nutricional lo que busca es permanecer la mayor cantidad de tiempo en cetosis, porque llega un momento, pasada una cierta cantidad de horas, que el cuerpo va a activar esta autofagia. Por lo tanto, es una muy buena idea. Otra idea es, por ejemplo, el beneficio implícito de lograr que el sustrato energético, ese sustrato vital que antes lo lograbas gracias a la glucosa, ahora se logre gracias a los cuerpos cetónicos, que es un tipo de grasa, que está almacenada en el cuerpo precisamente como reserva para ser utilizada en el momento que haga falta. Entonces, una persona que está en cetosis cambia la eficiencia energética de su metabolismo. Ahora, ya no utiliza la glucosa como fuente de energía como lo hacía antes, sino que ahora está utilizando a la grasa que estaba acumulada a nivel de cuerpos cetónicos para procesar de allí la energía, para procesar su combustible y, bueno, darle pues esa vitalidad al cuerpo, ¿no? Esto a través de las mitocondrias, que son como centrales eléctricas, dice Valenzuela, que son centrales nucleares, Antonio Valenzuela, es verdad, ahí se genera ese sustrato energético que se conoce como adenosín trifosfato, ¿no? Es un trifosfato, es energía, es vitalidad, mientras más ATP o adenosín trifosfato, más energía tiene el cuerpo para repararse y para completar todos los procesos que cuando falta esta energía, entonces el cuerpo se ve obligado a prescindir de ellos y por supuesto va desconectando cosas que normalmente se ejecutarían, pero ya no se ejecutan porque no tiene suficiente batería. Es como el móvil, cuando quieres grabar un vídeo pero no tiene suficiente batería, el móvil te dice, no, esta función no te la activo. ¿Ves? Porque no tengo suficiente batería para eso. El cuerpo es igual, si no tiene la suficiente batería y piensa que cada mitocondria es una batería, ¿no? Y tenemos millones de mitocondrias, tenemos más mitocondrias en las células que células. O sea, piensa esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese sustrato energético también es sumamente vital para todos estos procesos. Por lo tanto, mi modo de pensar es que podría ser bajo cierto contexto una acción inteligente promover la cetosis en tu cuerpo, promover la autofagia. También se logra mediante el famoso ayuno intermitente, también se logra. O un ayuno prolongado en algún momento activa también la autofagia. ¿Okay? Cada persona, de la mano de su médico, de su especialista y con mucha sensatez y por supuesto con el nivel de comprensión y conciencia de que cada cuerpo es distinto, que cada cuerpo tiene requerimientos distintos y que cada contexto puede cambiar de una manera a otra de manera drástica, pues quiero decir. De un individuo a otro de una forma drástica, quise decir. O sea, que nadie venga ahora y se meta un ayuno de 48 horas Claro. aquí porque sí, ¿sabes? O sea que... Y cero fanatismo. Claro, claro. O sea, Claro, al final... sobre todo lo que tú dices también de que, a pesar de que esto a lo mejor te pueda resonar un poquito más,
que te lo cuestione, que investigue y que contrastes un poco antes de tomar acción. ¿no? Claro, todo hay que cuestionarlo. Claro, y que al final es lo que él ha dicho antes con la enfermedad de, ok, lo has probado todo y sigues igual. Pues porque pruebes esto, que no pasa nada porque tengas una actitud buena, no va a cambiar nada a peor. Pues esto es lo mismo. Has comido toda tu vida de esta forma. Pues prueba ahora esta, a ver si te va mejor o no, y ya ves tú cómo te sientes. Si es que a peor no vas a ir. Sí. Abuelita, ¿cuántos años tiene usted de hipertensa? No, yo tengo 35 años de hipertensa. Bien. ¿Y has dejado la sal? Sí, porque mi médico me dijo que bajase la sal y tal. ¿Y te curaste? No. Deja el azúcar ahora, a ver. Claro. ¿Qué tal? Prueba. O sea, si dejaste la sal durante 20 años, 15 años, 10 Sigues años igual. y sigues igual, deja ahora el azúcar a ver si te llevas una sorpresita. Claro. Eso es que además es que es literalmente así. A mí me pasa un poco de que yo estaba acostumbrado a llevar una vida de yo comía súper mal, bebía un montón de Coca-Cola todos los días. Ya hasta normalizaba el. A mí muchas veces de los gases me daban pinchazos por toda esta zona del pecho y yo ya lo tenía normalizado porque era normal. Y ahora que empecé a cambiar la alimentación, estamos haciendo una dieta así cetogénica, en verdad, fuera Ah, de mira qué hidratos y bien. de todo. Solo cosas que corren, naden y vuelen y verdura. Y simplemente el cómo te sientes tú, cada uno que pruebe y vea. Yo he Ajá, probado ¿y las tú dos. cómo te has estado sintiendo desde que te enfocaste en este O esquema? sea, yo me veo cómo me siento ahora y de hecho ahora algún día, a lo mejor, por ejemplo, el otro día que fue mi cumpleaños y comí mal, yo dije, ¿Ves hostias. la diferencia? Digo, es que he estado 20 años sintiéndome así todos los días y lo tenía Normalizaste normalizado. sentirte así. Exactamente. Yo en ese proceso lo he llevado un poquito peor porque en esa transición notaba los niveles de energía muy bajos. No, al Al principio porque hay un principio, síndrome de abstinencia. exactamente. Tal cual, pero si dejas el tabaco, No, no, total. también te va a pasar lo mismo y no es porque el cuerpo lo Claro, necesite, y no ¿no? Claro, porque el claro. cuerpo quiera fumar. Lo que claro. pasa es que hay un proceso de adaptación Exacto. donde como hay cierta adicción y las células estaban adictas, ellas no sabían que era malo, pero ellas se hicieron adictas, no le estás dando esa bioquímica y las células ahora buscan formas de persuadirte, vamos a decirlo Mm, así, para que tú regreses Claro. a lo que antes le generaba esa química. Tienes que aguantar la sí. pela, decimos así popularmente, para que llegue un momento que ya te desintoxicas y ya tu cuerpo no te lo pide. Cuando tú estás presente también eres consciente de cuando verdaderamente tu cuerpo tiene hambre, con esta dieta te sacia muchísimo antes. Claro. Y que empiezas a diferenciar el hambre de esa Sí, ansiedad Por comer. de esos producto picos de la también, inhibición claro. de la leptina, porque tenemos una hormona que es la de la saciedad, que se inhibe por lo general cuando comemos mucho carbohidrato. Claro. Entonces hay una especie de hambre falsa que es por el bloqueo de esta leptina y tienes una necesidad de comer cuando no es hambre. Entonces le llamamos normalmente ansiedad de Claro. comer, no es hambre. Entonces aquí lo puedes también como contrastar. Y, no, esta sí es hambre de verdad. No, esto es ansiedad. Y sucede mucho, fíjate que ese modelo nefasto nutricional en donde los niños amanecen y lo primero que comen son unos cereales azucarados y Con un la bebida colacao. colacao, eso iba a decir, y tal. O sea, imagínate el montón de Claro. glucosa, el disparo insulínico, la tormenta inflamatoria que va generando desde pequeño y lo peor, los mecanismos de adicción que a partir de ese momento empiezan a condicionarse en ese niño y el día de mañana pues va a estar adicto a este tipo de sustancias. Entonces estamos condicionándole la vida al niño y no lo sabemos. Yo que llegué a pesar en algún momento 115 y hasta 120 kilos, sé lo que es eso, porque yo desde niño era un adicto a todo lo que fuera dulce, a todo lo que fuera una chucha. Entonces yo lo sé en primera persona. Total. Ahora yo quería preguntar, porque lo ha mencionado antes, pero no hemos entrado mucho en ello, en lo que es, lo tenía, epigenética, ¿no? O sea, Sí, ¿qué es este concepto? Porque lo han mencionado un poco, pero para entrar un poquito más detalle, por si alguien se había también quedado con alguna duda como yo. muy buena pregunta. Digamos que hasta hace muy poco, relativamente, la genética nos decía que éramos esclavos a lo que es la secuencia del ADN, que nuestros genes eran inexorables, eran rígidos, inamovibles y no había forma de cambiarlos. Entonces, esto sugería que todos éramos esclavos o estábamos condenados a padecer las enfermedades que habíamos heredado genéticamente. ¿Ok? Entonces, la epigenética, el prefijo epi, ya lo decía al principio de esta intervención,
significa por encima de. Entonces, epigenética, es decir, que prima por encima de la genética. ¿Por qué? Bueno, porque recientemente, también relativamente hablando, se constató que los genes son dinámicos, que no son inexorables, que no son inmutables, que pueden realmente cambiar radicalmente incluso. Entonces, ese dinamismo genético tiene como mecanismos de influencia. Ahí es donde se ha determinado, la alimentación es un mecanismo epigenético. O sea, que tu vida puede cambiar a nivel de expresión genética según lo que comes, pero también según lo que piensas, según tus emociones, tus actitudes, tus hábitos, todo lo que es sostenido en el tiempo va a derivar en señales epigenéticas también, es decir, que priman por encima de la expresión de los genes, ¿ves? Sin cambiar la secuencia del ADN. La secuencia del ADN está más relacionada con tú te pareces a tu padre, tú te pareces también al tuyo, o a tu madre, tu cabello es negro, tuyo es castaño, el de él es... ¿Entiendes? Eso es, digamos, la secuencia del ADN, que incluso también se ha comprobado que pueden haber cambios anatómicos, también epigenéticamente, ya de una forma más contundente, ¿no? Y más compleja, pero también se ha determinado que no era tan inmutable incluso la propia secuencia del ADN. Pero todo lo demás, que es dinamismo del día a día, puede tener un impacto a nivel de, por ejemplo, todo lo que consideremos epigenético. Entonces, las emociones, los sentimientos, sobre todo el sentimiento porque es más continuado, una certeza, una convicción, una intención sostenida en el tiempo es un mecanismo epigenético. Aquí empieza la magia. ¿Ves? Ahora, también hay un ámbito de la ciencia que está desarrollando la epigenética, pero por supuesto desde sus propios intereses. Es decir, cómo creamos nosotros en laboratorio las moléculas que van a inducir cambios epigenéticos en el tuyo. Y es válido, porque si eso va a salvar vidas, si va a regresarle el bienestar a las personas, está bien. Pero no quita una verdad irrefutable, y es que estos mecanismos fisiológicos, producto de nuestras emociones, etcétera, etcétera, y lo que hemos venido hablando aquí, también tenga una repercusión epigenética. Y es donde yo abogo y digo, oye, vamos a tomar un papel también protagónico en esto y vamos a ser nosotros de manera implicada quienes intentemos, que no estoy diciendo lograrlo, intentemos promover epigenéticamente un recurso de autocuración del propio cuerpo, de la mano del médico. Nadie está diciendo que no tomen sus medicamentos o realicen las intervenciones quirúrgicas sugeridas por sus especialistas, no, pero tratar de tomar un papel activo, ¿no? Entonces, la epigenética es como un campo emergente de la ciencia aplicado a la genética, que ha venido a reformar un poco esas concepciones, esos postulados. Como siempre la ciencia también, pues muchas veces se retracta, muchas veces pues corrige, reemplaza postulados y tal. Por eso es interesante no tomar lo que nos diga la ciencia como una verdad, como un axioma universal. Pues mira, hay un buscador, les invito a que lo busquen, se llama Retract Watching. Yo no pronuncio muy bien el inglés, ¿no? Pero es Retract Watching, así se escribe, ¿no? Tú entras allí y vas a encontrar cientos de miles de estudios científicos que en algún momento se habían considerado ciertos y que con el tiempo, bueno, mientras eran considerados ciertos, pues millones de Claro. especialistas y médicos hablaban en función a eso que está ahí. Sobre el Alzheimer hay un montón, nada de lo que se había supuestamente descubierto y estudiado, nada, sirvió para nada. Todo estaba sobre bases equivocadas, bases falsas. Por eso tú nunca has visto a nadie que con su respectiva medicación mejore, ¿no? Bueno, tienen razón de no mejorar porque todo ahí en retropunching hay cualquier cantidad de estos estudios, ¿no? Y, y es increíble porque eso te hace pensar que no siempre tienen la última palabra. Con lo cual, si te dijeron que tu enfermedad es incurable, epa, podrían estar equivocados. Claro. ¿Por qué no? Sí, ahora, es un tema de sensatez, siempre con la sensatez por delante, la madurez por delante. Entonces, bueno, volviendo a este tema, yo creo que la epigenética viene a aportarnos, como un paso a una escala superior
de comprensión del propio cuerpo y a empoderarnos de alguna manera. Hay dentro de la misma epigenética algunos pioneros, precursores, que le están dando mucha importancia al ser humano, al individuo, como capaz de promover esa epigenética. Y hay otros que lo tienen completamente descartado, simplemente no les interesa porque están más del sector de la industria y lo que quieren es contribuir con la industria para que sea la industria la que Lo logre mejor, claro. crear las moléculas sintéticas que al final tengan algún tipo o algún tratamiento epigenético que también están logrando grandes cosas, ¿no? Pero es simplemente un tema de enfoque. Claro, igual que también esto lo había visto también que lo mencionabas, que es el tema de las células madre. Hablas también de la estimulación de tú mismo de la célula madre y pasa también Lo lo mismo. mismo. También se está en laboratorios intentando crear Claro. las células madre para poder ver, en Sí, plan, no, lo que se hace en el laboratorio, entre otras prácticas, es, por ejemplo, cuando el bebé nace, entonces se sabe que en el cordón umbilical hay un número importantísimo de células madre que son pluripotenciales. Hay un tipo de célula madre que es la mesenquimal, que es capaz de convertirse prácticamente en cualquier célula del cuerpo, de diferenciarse. Entonces, se conserva en criogenia a ese cordón cordón. umbilical y el día de mañana, si necesitas un tratamiento o lo que sea, esto puede ayudar. Ahora, eso es costosísimo, pero la pregunta es, ¿acaso solo tenemos células madre pluripotenciales, mesenquimales en el cordón umbilical? No, en todas partes del cuerpo hay, en el fémur, en un montón de partes del organismo hay células de estas. Pero claro, eso no le conviene, eso no lo va a promover la industria. La industria le interesa es promover lo que para ellos va a significar, no porque sean malos, No, sino porque porque es buscan una industria. ayudarte ganando dinero, ¿no? Claro, porque es que detrás de eso hay que responderle a los fondos de inversiones que pusieron la pasta, como dicen ustedes los españoles, la pasta para subvencionar estos estudios y estas investigaciones. Entonces, imagínate que tú le des dinero a un laboratorio para que consiga una cura que tú puedas vender y resulta que ellos dicen, no, pero es que descubrimos que el ser humano puede curarse solo. Sí, Claro. epa, yo puse dinero aquí, eso no Exacto. era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, esas cosas se saben, pero el mecanismo de divulgación por medio de revistas especializadas y tal, también está muy orientado a los intereses de la industria porque son ellos también quienes están detrás, incluso los medios de comunicación, todo. Ellos van a difundir lo que le interesa a ciertas industrias que además, incluso en lo político, tuvieron un lobby que financiaron a muchos políticos que hoy en día son presidentes de naciones, eh, tienen cargos importantes a nivel, por ejemplo, de asamblea, congresistas, senadores, o están al frente de instituciones, incluso transnacionales. O sea, ahí está el poder siempre y bueno, eso hay que entenderlo. Tú a nivel personal, en la creación de contenido que tú haces en tus redes, ¿te has visto de alguna manera afectado en que te hayan intentado silenciar o has visto que este tipo de vídeos pues no ha calado en comparación con tal? O sea, un shadow ban. Claro, que te han Sí, de sí, alguna manera total. apagado. Y de frente. En los años esto que duró la Sí. Ujú. época del pinchazo, yo publiqué un vídeo en Instagram, en donde yo decía que tiene tanto mérito el que se había apoyado como el que no. Ujú. Fíjate que era algo imparcial. Yo estaba buscando una reconciliación entre las partes. Esto fue muy curioso. Yo estoy buscando una reconciliación entre las partes porque yo siempre intento ver más allá de lo que... Entonces, sabes que la gente siempre se parcializa, ¿no? Se Sí. va para un lado, se va para otro. Yo trato de ir más allá y de buscar reconciliación. Yo trato de ser ecléctico, ¿no? Yo decía, mira, tiene tanto mérito, es tan digno, esa fue la palabra que utilicé, es tan digno quien se puyó como quien no se puyó. Porque ambos grupos lo hicieron por prevención. El grupo que se puyó, dentro de su sensatez, sin nada por su propio sistema de creencias, consideraron que lo más lógico era prevenir, porque bueno, querían salvarle la vida al abuelito, a los hijos, y está muy bien. Y mira, yo por mi papá, por mi mamá, por mi abuela, yo me voy a proteger, me voy a inmunizar y es sensato, porque dentro de su sistema de creencias, eso fue, digamos, lo más lógico y está bien. Pero quien no lo hizo, también lo hizo por un mecanismo de prevención. Porque, por ejemplo, en mi caso,
yo estaba siguiendo al doctor Robert Malone, que fue uno de los creadores de esa tecnología ARNM que se utilizó en esos viales. Entonces, él, que había sido uno de los creadores de esa tecnología, no estaba ni está de acuerdo con que se haya usado en humanos. Claro, el ARNM, ¿no? Sí, ¿ves? El ARNM, Ujú. ¿no? Esta tecnología. Eso de la Es como proteína spike que lleva estas instrucciones genéticas y tal. que te modifica como también Claro, hay una el ADN, modificación claro. allí. Es como que están cambiando algo de tu software, ¿no? De tu Ujú. diseño. Hay algo ahí que es además experimental en un momento de extrema urgencia cuando no se contaba con el tiempo suficiente como para tener todas las pruebas fehacientes y tener, digamos, un mínimo o un máximo De de hecho, ahora prevención. han pedido muchas de las que las sacaron que se retiren de circulación y No, todo eso. eso. Y lo que ni sabemos, fíjate lo que está pasando con Anthony Fauci en Estados Unidos, Ujú. unos juicios y nadie dice nada. Los medios aquí están calladitos, pero los invito a buscar lo que está pasando, todo lo que se ha descubierto, Ujú. los conflictos de intereses que estaban detrás. Él es prácticamente como el ministro de Salud, ¿no? De los Estados Unidos y toda la, Sí, el ya tú conflicto sabes, de ¿no? intereses que hay. Claro, todo eso. Quienes no lo hicimos, también teníamos razones preventivas. O sea, mira, esto es una improvisación, aquí hay una terapia génica que nunca antes se había utilizado, aquí hay un factor, un margen de riesgo bastante importante, los daños podrían ser irreversibles, eh, algunos premios Nobel, por ejemplo, de medicina no estaban de acuerdo. El mismo Petrovich Gareyev que yo mencioné, él estaba nominado para el Premio Nobel de 2021 y él se pronunció en contra, tomó un lugar fuerte allí. El mismo Luc Montagnier, bueno, ambos murieron también. Eh, no sé si tenga que ver, pero ambos murieron. Ambos tomaron una posición ahí bastante firme en contra y eran personas que tenían cierto peso, por supuesto, ¿no? Y lo mismo, bueno, el doctor Robert Malone, que además era considerado hasta ese momento una eminencia, tenía un currículum impresionante en Wikipedia. Lo primero que hicieron fue empezar Sí, defenestrarlo, ¿no? O sí, sea, le quitaron toda la información de Wikipedia. Luego le quitaron el check de verificación de Twitter en aquellos tiempos. Twitter, tú sabes que ahora está más sí. flexible, pero en aquel tiempo era Sí, sí, sí. radical. De hecho, están en juicios también por Ajá, todo eso. ajá, le quitaron su check de verificación, luego le cerraron ya directamente la cuenta de Twitter y tal. Y bueno, personas como yo, que siguiendo algunos referentes, también considerábamos esas referencias como importantes, por prevención decidimos no hacerlo. Entonces, los fines eran los mismos, prevención. Unos porque confían ciegamente en sus autoridades y otros porque dicen, mira, esto a mí no me parece completamente seguro, yo prefiero no arriesgarme. Total, que ambos bandos eran dignos. ¿Qué pasó? Por eso yo tuve un año censurado en Instagram, con mi cuenta abierta, pero con en la parte interna me decía, su perfil no es apto para enseñar, para mostrar a nuevos perfiles. O Claro, sea, en la feed para ti o algo así, ¿no? exacto, Claro. entonces mi crecimiento se detuvo, yo venía subiendo, pero como la espuma, y de pronto ¡puf! Se detuvo, y más bien tú sabes que Instagram solito te va quitando Mm. gente al mes, ¿no? Ujú. Entonces más bien iba bajando todos los meses, y un buen día me doy cuenta que publiqué algo y wow, se viralizó. Entonces reviso y claro, 2 semanas antes lo había revisado y seguía el strike ahí, ya me lo habían quitado. Y si te das cuenta, yo en ningún momento me pronuncié ni... A favor ni en contra. Claro, porque Y ni siquiera eso, yo hablé de mi experiencia, o sea, de lo que yo había asumido. Claro. Yo solamente traté de reconciliar las partes. Bueno, porque fue paradójico. Porque por un lado me clavan el strike ahí en Instagram, un año de castigo. Por otro lado, los comentarios, o sea, me gané enemigos de un bando y del otro. Yo intentando reconciliar a las partes, entonces es difícil cuando las personas están polarizada, Sí, vamos. es que, polarizadas y es lo que busca el sector político si te das claro, cuenta. hoy en día Y nadie. más en los jóvenes, ¿no? Sí. Polarizar, polarizar, polarizar. No quieren grises. Aquí eres blanco o negro. El que esté Sí. un poco queriendo poner coherencia, ¿no? No. ¿Has conocido a gente que se haya arrepentido de haberse... Mucha más, conozco mucha más que se haya arrepentido que las que no. Uf, sí, sí, sí.
Y a Mucha. nivel mental eso, ¿tú crees que Sí, afecta sí puede ahora el afectar. estar dándole vueltas Yo de hecho no constantemente? doy caña con el tema Sí. porque muchos de quienes de alguna forma estaban de acuerdo con las premisas, Ujú. pues se aprovecharon de eso para meter caña luego y cada vez que aparecen noticias, entonces se hacen eco y tal, como diciendo, te lo dije. No, yo no, yo revanchismo nada porque yo pienso es en eso, en el efecto nocebo que podría ocasionar también En las en personas. las personas. Entonces, eh, una que otra cosilla ahí la he compartido, pero no, no, No le da sin... mucha caña. Y créanme que lo he hecho con sentimiento de culpa yo. No, esto no debería compartirlo, pero es que esta gente también hay que desnudarla, Claro. ¿sabes? Claro, Porque son maquiavélicos en muchos casos. Y ahí hubo mucho dinero. claro. A nivel, vamos, ¿tú crees que ya si entramos en tema conspiranoico, ¿tú crees que hay un plan para, de alguna manera, bajar las tasas de natalidad a lo mínimo y que se le baje el nivel de... Bueno, el que los hombres de las primer mundo estamos con tasas de testosterona más bajas de la historia, eso es real. O sea, eso no Sí, es. yo no me voy tan allá como muchos conspiranoicos. Tengo muy grandes amigos conspiranoicos totales, así consolidados, consagrados. Bueno, hace ratito hablábamos de uno, ¿no? Mi buen amigo Enrique. Te saludo, Enrique. Yo no me voy tan allá por mi propia condición de ser ecléctico, de ser comedido, de tratar de reconciliar las partes, ¿no? Yo sí creo que detrás de todo esto hay cierta planificación que favorece a ciertas industrias. Por ejemplo, tú estás mencionando algo que está fácil de verlo. En mi época de joven, pues no había prácticamente infertilidad, muy poco. Hoy en día yo escucho por todos lados tal pareja en tratamiento, la otra pareja en tratamiento, muchísimas parejas en tratamiento de fertilidad. Eso es dinero. Entonces, que hubiese una forma sistemática por medio de estos disruptores endocrinos y tal, que está perjudicando la capacidad de, de fertilidad de los individuos y que esto pudiese repercutir en beneficios económicos para cierta industria, es una posibilidad. Yo no lo sé, no tengo la Claro. prueba, pero uno puede sospechar que algo esté pasando porque resulta como que muy conveniente y es bastante extraño. Si te pones a ver, es muy extraño, sobre todo nosotros los hombres, que nos caracteriza ese instinto, ¿sabes? Ese instinto que hoy en día no es tanto, ¿sabes? Se supone, estaba leyendo unos estudios, que hoy en día la juventud de hoy tiene menos testosterona que mi generación y que probablemente mi generación tenía menos testosterona que la La de de tus mis padres. padres, ¿no? Mm. Y eso va a seguir así. Entonces, ahí hay un fenómeno que se está observando en increciendo, que es que cada vez hay más jóvenes prácticamente asexuales que no tienen ninguna motivación instintiva a nivel sexual. Y eso es grave. También hay un sector de personas que no es solo que no son fértiles, sino que tampoco tienen líbido. Ujú. Y todo eso es hormonal. Claro. Y eso tiene que tener una causa, eso hay que buscarlo. ¿Dónde está esa causa? Ahora, que llegue un momento que se están haciendo cosas en donde no se requiera prácticamente ni de líbido para fecundar, porque ya lo tenemos todo por aquí, usted venga por acá por el tratamiento, Sí. taca, 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 mira, ya tenemos esto y tenemos Granjas de niños he visto granja, yo tal. ya incluso. No sé, pero por ahí he visto cosillas que son, digamos, se está proyectando a futuro algo que pueda solucionar y claro, habrá que solucionar esto porque si no, sí vamos Claro. a extinguirnos, ¿no? Pero la respuesta a tu pregunta es, yo no creo que sea un plan para acabar con la humanidad, no sé qué, porque entonces también dejaría de ser rentable. Tiene que haber gente que consuma todo lo que nos vendan, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad, y sí lo decía al principio del programa, que hay ciertas industrias que a pesar que viven a expensas del individuo, de lo que el individuo gasta, irónicamente sus productos van en detrimento de la salud de esto. Pero claro, es que si tú estás enfermo, eres muy rentable para varias industrias. Eres Claro. más rentable enfermo que sano. Y aquí es donde tenemos que preocuparnos porque empiezan los conflictos de Claro. intereses. Y al final que cada persona también haga su propio estudio, reflexione, Claro, piense, vea cómo se siente él, pruebe una cosa, pruebe otra, ¿no? Y compare. claro. Pues muy poca gente se plantea realmente el cómo está uno
me da la sensación, yo he ido mucho en automático a lo largo de mi vida y no había reparado yo en las sensaciones del cuerpo, el cómo me Sí, levanto. sí. Lo había Lo normalizas, normalizado claro. el levantarme hinchado, el tener etapas donde me sentía sexual completamente. Y hasta que no tomas conciencia y empiezas a mirar dentro de ti, a alinearte un poco y a entender qué ¿Ves? cojones Claro. pasa. Hasta que ves, por ejemplo, una entrevista a un podcast como este que te hace algo clic, empiezas a interesarte y cambias. Y por eso ustedes están haciendo un trabajo magistral. Ustedes ni siquiera probablemente se habrán percatado del inmenso aporte que ustedes están haciendo Te lo con este agradecemos tipo de mucho. programas, Muchísimo, claro, claro. la verdad. Pero una anécdota rápida antes de finalizar. Tranquilo. Llamo a un amigo en estos días, estamos conversando, y este amigo, pues, él ya ha tenido problemas de hipertensión, ya ha tenido problemas de incluso diabetes, etcétera. Estamos conversando el tema de los hidratos de carbono, pero sobre todo los alimentos refinados y tal, del cual él es muy amigo, por supuesto, ¿no? Y entonces yo le digo a él más o menos lo que tú comentabas, que yo me doy cuenta, cuando como ese tipo de alimentos, mi cerebro no funciona igual, no tengo la misma lucidez. Incluso yo estaba almorzando con mis hijos y se los comentaba ahí en el almuerzo, ¿no? Porque ambos viven aquí en Madrid, yo vivo en Tenerife. Entonces, bueno, aprovechamos que estamos aquí los tres y salimos a comer. Y estaba hablando con ellos el mismo tema, ¿no? De que yo me doy cuenta, yo lo percibo, que mi cerebro no funciona igual, no tengo la misma capacidad y elocuencia para hablarnos. Entonces este amigo mío me dice, no, a mí no me pasa eso. Yo le digo, ¿no te pasa eso? ¿No te das cuenta? Desde que estamos hablando, no sé cuántas veces has tenido como tartamudez, que se te van las palabras, que no las captas. Tú no te das cuenta, lo has normalizado. Pero claro que te afecta. El día que cambies ese patrón alimenticio y descubras aquello que perdiste en el tiempo y ni te acuerdas, descubras cómo eras tú realmente, entonces ahí tendrás el contraste. Pero es lo que dicen ustedes, se normaliza. O sea, de hecho, cada uno, si alguien lo quiere buscar, que lo vea por él mismo, pero el otro día vi un experimento de unas ratas que las suelta con una alimentación sana, la suelta en un barreño de leche, ¿no? Y la rata nadando encuentra la piedra para salirse y salvarse instantáneamente. O sea, tarda, no sé si son 3 segundos. Y luego echan a otra que había llevado lo equivalente a una dieta norteamericana de carbohidratos, azúcares y tal. Empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y se puede morir sin encontrar No lo que la resuelve. otra había encontrado en 3 segundos. Eso también se hizo con ratas. Claro, con ratas lo he visto yo con ratas. Ah, yo escuché ranas. Ah, ratas. Sí, sí, yo lo he escuchado con ratas, sí, que son tan astutas y más en momentos de supervivencia. Ujú. Son súper astutas, pero fíjate cómo se embrutecen solo por el hecho de comer azúcar. Es que el azúcar es un tóxico, literal. Es un tóxico. Imagínate una cosa que viene de la caña, que es un jugo marrón, y lo recibes en tu plato cristalizado, color blanco, impecable. Imagínate tú los El otro procesos. día vi yo el proceso de la sacarina. Ah, no, yo no lo he visto. ¡Buah! Eso debe ser brutal. Es que eso se saca Sí, viene de del petróleo, del espartamo. petróleo. De no Claro, sé claro, qué, eso es un sí. Pero derivado el del petróleo, petróleo. a Es un nivel de tóxico ya horno, directamente. Ujú, sí, sí, sí. vamos, parece Breaking Bad el proceso de hacer eso. No, y en estos días vi, fue en un vídeo de estos virales, cómo se hace la famosa carne de cangrejo, esa ultraprocesada. Ah, ¿Lo has Sí, visto? lo he visto ahí. Los palitos. Los Sí. palitos esos que supuestamente son... Sí, palitos de Sí, cangrejo, sí, ¿cómo sí, que le sí, sí, llaman? palito Sí, de cangrejo. sí, los palitos de cangrejo. Yo no sé, yo dije huesos, ¿no? No, palitos, palitos. Sí, los palitos de cangrejo. Eso de cangrejo no tiene nada, Nada, ¿no? nada. Eso es chicle, ¿no? Que decía ahí Eso es, en el de esto, sí lo he visto. eso es increíble, sí, sí. Es una pasada. Entonces, hemos normalizado, yo le decía hoy a Sergio Fernández cuando conversaba esta mañana con él, que en un mundo realmente sensato y maduro, el 80 o 90% de todo lo que conseguimos en un supermercado no se vendería y perecería. O sea, se verían obligados a traernos alimentación de verdad, comida orgánica, comida que, que esté diseñada para el individuo, para el ser humano. Mm. Porque es que, y también hablábamos de una anécdota que tanto a él como a mí, pues nos ha pasado y seguramente a ustedes, ¿no? Cuando uno entra a una gasolinera Sí. y te apetece algo mientras, bueno, y empiezas a hacer un escaneo y nada de lo que está ahí te sirve. O sea, no, esto me agrede, esto me agrede. Es como enemigos que tienes tú allí y al final, dame un agua. Sí. Claro, todo mal. Dame un agua porque es que no hay nada para ti ahí, no hay nada. Y lo mismo pasa
en un porcentaje, en un 80 o quizás un 90% en un supermercado. Pero tú tienes la capacidad también, que es importante, de saber decir, dame un agua. Porque hay muchas personas que luego ven todo eso y como que no son capaces de tomar Sí, decisiones conscientes de esto es lo que mejor me viene sí, para sí. mi yo de ahora y para mi yo futuro. Claro. Como que se dejan Sí, y llevar porque mucho. tienen además una excusa que es, no, es que no había, ahí no había nada Claro. sano. Claro. O sea, tuve que comerme esto porque no había nada sano. Y tenía hambre. Pero Sergio decía, cuando esas cosas suceden, entonces él dice, bueno, pues haré ayuno. Claro. Pues me toca ayuno, está bien. No es la primera vez que lo hago y también tiene su beneficio, así que me toca ayuno. Eso también es interesante. Bueno, Tito, ahora ya enfocando un poquito la recta final de la entrevista, te vamos a hacer las preguntas típicas que nosotros solemos hacer a todo el mundo, ¿no? Y la primera sería, si pudieses recomendar ahora mismo 3 libros a cualquier persona, sea de lo que sea, que le fuesen a ayudar en su vida o que crees que deberían leerse, ¿qué 3 libros serían? El tuyo, el primero. No, Ya no, está. no. Lo vamos a dejar en la descripción para todo el que lo quiera tener. Aquí está, nos lo han regalado. O sea que muchísimas gracias y echarle un vistazo porque si os ha gustado el podcast, el libro entonces os va a encantar. Fíjate que no lo iba a mencionar. Iba a mencionar a una trilogía de Joe Dispenza. Deja de ser tú, Buenísimo. El placebo eres tú y Sobrenatural. Sobrenatural. Esa trilogía, eso es conocimiento en su máxima expresión superlativa. Es Pues una máquina, ¿eh? los dejaremos abajo No, sí, para es que una le echéis máquina. un vistazo. Yo Sí, dispensa. sí. Joe, me debes la comisión. Es una pasada. Bueno, y ya la última pregunta que nosotros hacemos al invitado también. Aquí puedes explayarte lo que tú consideres, te puedes ir a donde quieras. Es que, ¿qué es para ti la felicidad? Y si a día de hoy consideras que eres feliz. Empiezo por la última parte. Sí. Sí, yo soy inmensamente feliz. Y soy inmensamente feliz porque es una felicidad como habilidad adquirida. O sea, a lo largo de mi vida, como todos, he tenido muchos reveses, adversidades, y en algún momento le presté atención a la importancia de incrementar el coeficiente emocional. Así como tenemos habilidades y desarrollamos cierto coeficiente para ciertas actividades, pues el coeficiente emocional es también esa capacidad que tienes de reconocer tus emociones, de reconocer las emociones de otros, de desarrollar destrezas y habilidades para gestionar esas emociones, tanto las tuyas como las del otro o las de todo un equipo o de todo un colectivo. Tener una autoconciencia de la implicación que hay fisiológica de una emoción, qué es lo que hay detrás, porque esa autoconciencia te permite entender que lo que estés experimentando es derivado de una fisiología. Por lo tanto, si lo que estás experimentando no es conveniente porque te sientes deprimido, porque sientes que la vida no tiene sentido o porque tienes un ataque de ira y quieres agredir a alguien, etcétera, entender que eso que estás sintiendo que no es conveniente es producto de una química, no es quizás la reacción sensata que tú tendrías en otro contexto en donde tú emocionalmente estuvieses estable, ¿no? ¿Cuántos presos que en este momento estarán tras las rejas están arrepentidos porque en condiciones normales no hubieran agredido o incluso cegado la vida a otra persona? Que incluso segundos después de haberle cegado la vida ya estaban arrepentidos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Fueron en ese momento secuestrados emocionalmente y bajo ese influjo hormonal y fisiológico actuaron desmedidamente. Entonces, el ir comprendiendo todo esto y colocarlo en su lugar te permite un concepto que yo llamo resignificar. Todo aquello que me va aconteciendo, si la respuesta fisiológica, bioquímica que estoy experimentando con emoción no me resulta conveniente, ¿cómo lo resignifico? ¿Cómo le doy, cómo lo edito, así como ustedes editan estos vídeos? ¿Cómo lo edito? ¿Cómo busco una percepción distinta para que en virtud de ese resignificado ahora mi fisiología también cambie? Y es cierto, cuando empiezas a verle una connotación diferente, donde hay un aprendizaje, donde hay una ganancia, donde hay unos recursos que se quedan contigo a partir de esa situación que fue dura o que es dura, pero ese replanteamiento te empieza a balancear, ¿no? Y luego terminas hasta agradeciéndolo. ¿Cuántas personas no agradecen esos puntos de inflexión críticos que en algún momento fueron una tragedia,
pero que a futuro terminaron entendiendo que fue hasta lo mejor que pudo haber pasado, porque de allí hubo una transformación, etcétera. Bueno, yo me anticipo a eso de una vez. Entonces, a resumidas cuentas, tener este tipo de actitud me ha permitido, incluso ante la adversidad, mantener siempre esta ilusión, este entusiasmo, este buen ánimo, enfocarme en aquello que efectivamente me va a mantener siempre esta emoción tan bonita ante la vida, ¿sabes? Yo al abrir los ojos todas las mañanas, yo siento un bienestar aquí en mi corazón, yo siento unas cosquillitas bien deliciosas, así como que tengo ilusión por lo que va a pasar en el día. Todos los días de mi vida yo despierto así, pero yo sé de gente que despierta no sé, con un vacío, con algo, pero probablemente estas personas no han logrado, digamos, esa resignificación y están centradas en lo malo que les sucede, entran en el victimismo, entran en el dramatismo, entendiendo que hay situaciones sumamente duras en la vida. Por favor, no le quiero quitar El proceso a cada uno, ¿no? sí, no, porque, y tampoco es cuestión de meter la cabeza en la tierra, ¿no? Como dicen metafóricamente del avestruz, no, no, no. Ujú. Pero sí, tú captas un mensaje en un momento determinado completamente válido de dolor, lo puedes captar, pero tiene sentido cronificar ese dolor a lo largo de tu vida, no tiene sentido. O sea, no ayudas a nadie, o sea, con tu luto de toda una vida no estás ayudando a nadie y menos te estás ayudando a ti. Pero llega un momento en que tienes que metabolizar ese dolor, tienes que hacer esa transducción que Ujú. sucede a nivel intracelular. Esa transducción tienes que hacerla tú también a nivel emocional. Y eso lo decides tú con tu propio libre albedrío y con el desarrollo de estas habilidades, ¿no? De inteligencia emocional. Entonces, sí, yo me considero infinitamente feliz, entre otras cosas porque estoy llevando adelante un propósito, que es un propósito que para este momento he sumado 125 testimonios. Cada vez que alguien me envía un testimonio por WhatsApp, yo soy inmensamente más feliz porque siento que lo que estoy haciendo tiene sentido, que repercute en la sociedad y me siento un ser útil. He cometido muchos errores en la vida que también he intentado resarcir y los he tomado como aprendizaje y eso ha hecho de hoy pues quien soy. Qué bueno. Pues señores, Tito Muchas Figueroa, gracias. ha sido un placer, de verdad. Tenéis sus redes En la abajo en la descripción. descripción, el libro, todo. O sea, echarle un vistazo. Si os ha gustado esto, os va a encantar el resto de contenido que tiene. O sea, que nada, Tito, pues despide tú y Pues nos vemos en un próximo episodio con este par de mega cracks y un invitado de lujo.